Y una vez que todo esté bien, que comprobemos que está funcionando en YouTube, en YouNow y en Twitch. ¿El qué? Hostia, espérate, claro. Debería de salir. En YouNow está en checking. Vale, your broadcast has begun. Perfecto. En teoría en YouNow ya está funcionando. YouTube debería estar funcionando también, según esto. Está conectando. Mm, mm. A ver. Vale, sí. Ya empiezan a comentar y demás. Cristian Vázquez, Cristian. Hay dos, joder. Y Daría. Hola, mi amado Willy. ¿Cómo que Willy? Profe Juan. Saludos desde El Salvador. Sí, Cristian, al final has llegado. Hostia, pues esto es curioso porque no me parece que esté conectado aquí en YouTube ni en Twitch. En YouNow tampoco me pone que esté conectado, pero desde el coso de YouNow sí me veo. Vale. Necesito que me digáis si se ve con buena calidad y si se escucha bien, si tiene así mucho delay, en plan, yo que sé, que se escuche entrecortado o algo. Y una vez que eso, voy a probar a grabar esta vez. En vez de dejar el directo íntegro, vamos a coger cachos. Así que comentarme qué tal se ve, qué tal se oye y todo esto. Vale. Mm. Jorge Manrique dice que se escucha bien, perfecto. Entonces, bueno, como veis, estoy aquí comiendo el helado. Vale. Pues bueno, vamos a poner aquí a grabar. Ta, ta, ta. El chat me lo pongo aquí. Y iniciamos grabación. Ahí. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez estamos en un directo. Como todos los domingos, estamos haciendo directos. Esta vez lo estamos haciendo un poquito más temprano. Estamos a las 4:10 ahora mismo. Hemos empezado un poquito más tarde. Y bueno, el directo de hoy, normalmente los directos son hacia las 7, pero hoy vamos a empezar un poquito más temprano porque tenemos a un invitado. Tenemos a Manuel, que es un chico que está ahora mismo en Japón, que lleva muy poquito tiempo, y nos va a contar cómo es su experiencia allí en este su primer mes. Todavía no ha cumplido su primer mes, pero bueno, tiene bastantes cosas ya que contarnos. Entonces, pues bueno, con la ayuda de la gente que nos está viendo ahora mismo en el directo, vamos a ir respondiendo preguntas sobre todo la gente que tiene curiosidad para a la hora de ir a Japón, pues cómo va a ser ese primer encuentro. Recordaros también que yo también tengo un vídeo por ahí comentando mi primer mes en Japón, mis primeros días en Japón, mi primer mes en Osaka y bueno, contando así un poquito la experiencia para que podáis comparar cómo es desde mi punto de vista, que fue el de estudiante, y el de Manu, que es con la Working Holiday Visa. Así que venga, vamos a darle paso y a ver con qué arrancamos. Parece que Manu me dice que le ha dado error la llamada. Empezamos bien con los problemas de la llamada. Estupendo. A ver, vamos a volver a llamarle. Ahí, invitando. Y a ver. A ver si le llega. Vale, ha cogido la llamada. Manu, ¿me escuchas? Vale, activa la cámara, a ver qué tal. Pero intenta ponerle la cámara. A ver. Te sugiero que le quites el audio al directo. Si no, te vas a hacer un lío.
Jorge Manrique dice, yo he venido aquí buscando japonesas, ¿dónde están? Pues ahora nos va a contar Manu. Manu, otra vez se ha caído de la llamada. Otra vez vamos a tener que llamarle. Joder, estos son los fallos del directo, chicos. Puta vida. Mm, mm, mm. Hola, Jack. No, a Manu no se le escucha todavía porque hasta que no le pusiera la imagen y demás no se le iba a ver. A ver si lo preparamos que salga todo bien. Hola a todos los que estáis ahí en YouNow. Muchas gracias a todos los que estáis dándole ahí a la ruletita para dar likes y demás. Y ya estamos en la posición 3. ¡Wow! ¡Qué rápido! Vale, Manu, a ver. No, se te ve torcido, tío. Otra vez. Ujú. Un saludo, Lucas, desde Argentina. Vale, ahora ya sí se te ve, perfecto. Menudo corte que voy a tener que pegar, tío. Aquí 10 minutos esperando por ti. Venga, a ver, esto por aquí. Ahora ya lo deberíais de ¿Se me ve en directo? escuchar. Y ¿Me estáis en ahora se directo? te ve. Ahora ya se te ve. Buenas. Saludos desde Japón. Aquí le tenéis. El famoso Manu. Y nada, pues bueno, nos va a contar un poquito desde el principio. Cuéntanos cómo es la experiencia de tener que preparar el tema de la Working Holiday Visa, por qué te has animado a ir a Japón, cómo lo Pues, has hecho, vaya. pues mira, te comento. Yo en España se pasaba una situación un poco, tú sabes, difícil con el trabajo y tal. Me sentía que necesitaba salir, ¿sabes? De lo que es mi zona de confort, por así decirlo. Y nada, me puse a estudiar japonés y vi por el ordenador una noticia que salía este año la Working Holiday Visa. Entonces, digo, pues vamos a echarla, vamos a ver. Yo nunca he salido de España, nunca he salido, vamos, experiencia en el extranjero ninguna, Entonces, ¿sabes? como yo, en ese Y sentido, como yo. Que lo único claro, que claro, fui fue a Portugal y gracias. claro, claro. A lo Portugal a comprar toallas, ¿no? Pero ya está, o sea, ninguna experiencia. Y le eché un par de huevos y decidí venir, tío, porque me molaba Japón, me molaba la japonesa, no, la cultura, la comida, todo el idioma y nada. Y nada, y solicité el tema del papeleo y tal, que no, Ujú. la verdad es que muy bien. Hay un día a la embajada porque todo bastante rápido Al no y ser de vamos, Madrid, supongo me que te anduve harían suave. como a mí, ¿no? El coger y vas allí, te lo hacen en el mismo día. A lo mejor llegas temprano, a las 9 de la mañana, y te dicen a las 3 de la tarde ya lo tienes Sí, listo. exacto. Yo eso, Ujú. mandé la solicitud y a las 2 semanas me contestaron, me dieron cita y en el mismo día me dieron lo que es el visado. Y supongo que ahí aprovechaste para coger el avión y ala. No, no, no. Volví a Sevilla. Ah, Se escucha la ambulancia, tío. Eh, Volví a Sevilla y ujú. a las 2 semanas me fui a Japón entonces. Vale. ¿Y cómo fue el preparar todo eso? ¿Te resultó difícil? ¿Te piden muchos documentos? Mm, Los documentos que me pidieron fue, la verdad es que sí, eran sencillos, pero a la vez muchísimos papeles. O sea, era certificado médico, era, ¿qué más era? Certificado médico, la cuenta bancaria con el dinero mínimo que se necesita para venir a Japón, que te pedían 2.000 euros, más otros 2.000 euros de un vuelo de ida y otros 1.000 euros del vuelo de vuelta. O sea, en No, total unos eran 4.000 euros. 2.000 y los billetes de ida y vuelta o 1.000 euros para el valor del viaje Exacto, de ida y vuelta. Eso. exacto, exacto. Ujú, unos Sí, 3.000 en total. sí, el seguro médico era recomendado, pero yo leyendo por foros y tal, pues me informé y lo pillé de España. Es mejor porque te ahorras después de aquí tener jaleos y problemas con el idioma y tal. Y me lo pillé Mm, en España por 400 euros y me lo pillé para el año entero aquí en Japón. ¿Sabes que igualmente necesitas en Japón uno? A mí no me han pedido, o sea, por ahora no me han pedido ninguno, Cuando ni el vayas al médico ya ayuntamiento lo ni el... verás. Da Ah, igual que pues, tengas
Da igual que tengas Mm, seguro en España, necesitas japonés. Por eso yo recomendaría que no cogieran el de España. Bueno, el de España o el ya. del país de origen, vaya. Porque el que te va a Mm, contar realmente y te van a dar el 70, me parece que es, 70-80%, es el de Japón. eh, Con lo cual, para evitar bueno, Dios pagar quiera que no pase 2. nada. Mm. Y nada, y la verdad que nada, muy nervioso los primeros días y tal, normal, porque nunca había salido de España, toda mi familia, todo el mundo preguntándome que por qué Japón, que no lo comprendían, que se estaba loco, que dónde iba yo por ahí tan lejos, que sí, lo típico, ¿no? Que si no habías Y salido del pueblo en toda tu vida, te claro, ibas a ir claro, a o sea, 10.000 kilómetros. claro, bueno, te puedes ir a Inglaterra, ¿no? A Francia, a Italia más cerca, ¿no? A Japón. Sí, a cualquier país de la Unión Europea que relativamente es mucho más Claro, claro. sencillo. Y bueno, está Mm. la capacidad del inglés. En Japón, bueno, aparte de la barrera idiomática, es Buah, el cambio cultural, el, que no estás en sí, la el Unión inglés de Europea. Japón, el Mira, inglés de Japón es otro tema es un curioso, tema ¿verdad? muy interesante que habíamos tratado ya en un Buah, vídeo sobre el inglés de los japoneses. ¿Tú cómo lo ves? buah, yo lo viví en mis carnes y tienes toda la razón, incluso me atrevería a decir es que no tienes ni idea, o sea, yo creo Oh, se ha quedado colgada la llamada. Empezamos con los problemas técnicos. A ver, cambiamos aquí. Y a ver, Manu. Manu me lo pone difícil porque luego tendré que hacer cortes de todo esto y tendré que editarlo. El cabrón. A ver, te lo volvemos a llamar. Ahí estás, Manu. buenas, ahora, ¿Te gusta sí, hacerme cortes, cabrón? sí. Que eso, el tema del inglés, tío, nada, o sea, preguntándole a todo el mundo, o sea, ya no es una frase en inglés, ya son palabras, exit, y Mm. se quedaban cortocircuitos, ¿sabes? Cosas muy heavy, pero bueno, se va sobrellevando. Con gestos y tal, a todos los se llegan con los gestos. Sí, como yo Pero bien. comentaba, pues bueno, tú sales de Tokio, que se puede decir que es, bueno, se puede decir no, es la ciudad más grande de Japón. Están mucho más acostumbrados a recibir turistas. Y bueno, ya en Tokio tienes problemas con el inglés. Pero si te vas fuera de Tokio, da igual que vayas a Osaka, que te vayas a Yokohama, que Yokohama es la segunda ciudad más Sí, sí. grande y Osaka es la tercera. Da igual. En Osaka o das con un giri o como des con un japonés para que te hable inglés las narices. Es muy, muy raro, vaya. Tú tuviste Sí, la verdad que sí. suerte a la hora de irte a vivir ahí con Giro y demás, pues porque, bueno, Giro habla inglés y se le entiende. Vamos, y o sea, mi nivel de inglés es muy básico. O sea, me he venido a Japón sin tener ni puta idea de japonés, el inglés muy pegado y, y me está Esa, costando mucho trabajo, la verdad. Eso esa sí. es otra de las cosas que, bueno, que también hablaba, que hay mucha gente en Japón que no controla inglés, que no controla japonés. Por ejemplo, gente de Indonesia. Yo conocí a una chica que era de Indonesia, vagamente hablaba inglés, vagamente hablaba japonés y principalmente todo tenía que ser por mediación de su hija, que sí es japonesa Sí. y sí estudió japonés desde pequeña. Entonces cualquier cosa se lo decía a ella en indonesio y la niña pues lo traducía al japonés. Entonces la comunicación son muchísimos problemas. Yo, de verdad, que quien venga con Working Holiday Visa y tal, que tenga por lo menos un inglés decente. O un inglés o un japonés, un N5, porque yo lo estoy pasando mal, la verdad, con el idioma. Eso sí se pasa mal. Y a la hora de encontrar trabajo aquí también te cuesta mucho más trabajo. Bueno, de eso vamos a hablar después, porque tú tuviste bastante suerte y encontraste trabajo bastante pronto. Sí, sí, yo a los 3 días estaba ya currando. Literalmente. Cuéntanos un Tuve mucha suerte. poquito, porque te pusiste en contacto conmigo, yo te eché un cable y ahora de hecho estás viviendo en la misma casa que estaba yo viviendo. Sí. Cuéntanos un poquito, bueno, cuenta, a mí no, cuéntale a la Nada, gente cómo fue un poquito la experiencia esa. Ujú, pues nada, yo no tenía, o sea, buscando alojamiento por internet aquí en España, no me decidía porque tenía que tener mucho cuidado, porque yo no conocía las estaciones de metro, los precios no tampoco ni tenía ni puta idea de los precios, y me puse en contacto contigo porque ujú. sabía que estabas viviendo en Osaka. Y digo, voy a hablar a Rubén y tal, a ver me recomienda. Y la verdad que te doy mil gracias, tío, porque es súper barato. Hay gente cariñosa aquí, amable y que te eche un cable con todo.
japoneses que saben inglés, Ujú. que es importante. Y, y la verdad es que sí, tío. De hecho, Porque el tema de... estás en una de las habitaciones más grandes y más caras de todo la share house. Bueno, el futón es una cosa así. Bueno, sí, lo del futón. ¿Duermes en el suelo o tienes puesto el No, cosito que tengo alza? puesto, un momentito que le muevo la cámara y lo enseño. Mira, esa es mi cama. Tienes El el... futón Ujú. es así y tengo como un somier pequeñito, sí. Duermo casi a una cuarta del suelo, más o menos. Enseña un momento otra vez ese futón. Está un poco desordenado. Ese futón es el mío. Pero bueno. Sí. Está muy Ahí sí, así decía yo, ¿sabes? Que estaba ahí muy sí ese suave. futón hablara. No me quiero imaginar lo que has hecho ahí, pero bueno. Mejor no lo Esta pienses y, noche, y lávalo. esta noche no duermo, tío. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Y no. Sí, sí. Bueno, eso, te pusiste en contacto conmigo, yo te presenté, yo te dije que te pusieses en contacto con Giro. ¿Y qué tal fue la experiencia? Sí. Cuéntanos. Pues llegué, nada, llegué aquí a Osaka, hice mi viaje, ¿no? Hice transbordo en Hong Kong. Ujú. Se me retrasó el vuelo una hora, estuve allí en Hong Kong como 4 horas haciendo escala. El vuelo me costó alrededor de los 440 € con Sí, un la precio escala incluida, normal. Ujú, con la compañía de Cathay Pacific. Y nada, llegué a Osaka, llegué eso de las 3 de la tarde o así. ujú. Vaya hombre, se le corta ahora. Joder. A ver. Por aquí le dicen que Manu cambia el futón. Fue profanado. Era mi futón, ¿qué queréis? En el futón no se pueden hacer orgías, no da para tanto. Muy pequeñito y muy fino. Pero bueno, algo hubo. Vamos a dejarlo así. A ver si volvemos a recuperar a Manu. Mientras tanto, pues bueno, yo os comento un poquito también cómo fue mi punto de vista con él. Él se puso en contacto conmigo, yo le mandé que se pudiera contactar con el casero. Y bueno, pues yo al casero también le avisé, le dije, mira, te mando un chaval español y trátalo bien y todas estas cosas. Y bueno, ahí le veis que sigue vivo, chaval, Ahora, que no le ha tío, pasado nada. Manu, buah. tío, ¿qué le pasa No, al coso? el futón, no sé, tío, el futón, tío, que me queda comer, que tiene vida propia. ¿Te salta algún mensaje con Sí. el tema de la batería o algo al teléfono que sea No, no, quizás no, no, eso? es de Hangul, tío, que me sale en plan error de llamada. Pues qué raro. No sé por qué. Pues nada, síguenos Puede ser. contando. Bienvenido, Julián, ¿qué tal? Sí, Está aquí Rio Yuli. dale, buena Estoy Julián. hablando con un chico al que mandé básicamente a Japón, en plan a la locura. Le dije, ala, tú que no tienes ni Sí. idea de inglés, tú que no tienes ni idea de japonés, vete para allá, a ver si sobrevives. Serás un experimento Buah. social muy bueno. Y Yo aquí estoy viendo está mi vivo. carne, ese experimento. Bueno, sigue contándonos, Manu. Pues Te nada, puse en llegar en contacto con Tencho Giro y a la tal. estación aquí. Dime. Te puse en contacto con Giro, te pusiste en contacto con Giro, llegaste allí a Sí, Japón después de Hong Kong. o sea, el tema del wifi lo pasé también un poco regular porque no encontraba wifi. Llegaba a los McDonald's y me pedían contraseñas, estaba todo en japonés y no te, o sea, un lío. Y tuve que hacer una llamada de teléfono internacional para localizar a Giro. Hostia. Porque sí, o sea, la factura la pagará mi padre cuando todavía no me ha dicho nada, pero bueno. Uf, pues sí que podrá Eh, salir por un buen pico, ¿eh? La tontería. Además, sí. habías dicho que habías ido con un plan de roaming o algo así, me habías comentado durante una semana o... Sí, 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 Ujú. cierto. Vamos, yo no quiero ser mi compañía la opción de contratar como 100 megas, no son muchos, pero para utilizar WhatsApp y tal, está de puta madre. Mm, Es un 100 megas durante una semana, creo que son 10 euros o algo así, pues cada llamada. está bien, está bien. Pero para los primeros días, para situarte un poco, para usar Google Mm, Maps, se te escucha un sí. poco entrecortado. ¿Sí? Sí, se te escucha un poco entrecortado, pero bueno. Sigue contándonos el tema de te fue a recoger Giro y tal,
¿Y llegaste a casa Y bien? pues nada, llegué a la estación, llegué por la noche a la estación y me recogió Giro y tal, y muy bien, me ayudó con las maletas y fuimos aquí al Green Apartment Mm. y muy bien, de puta madre. Porque me ayudó con las maletas, todo, en todo momento explicándome, me lo explicó todo aquí, porque aquí nada más llegar, o sea, la lavadora no tenía ni idea, porque las lavadoras aquí son muy diferentes a las de España, Pero todo, bueno, me explicó todo. son bastante sencillas, ¿eh? En todo. realidad. Comparadas Sí, con sí, no, alguna sí, que he visto pero son dos botones aquí. en realidad. Claro, pero son todos botones japonés y tú, Vale, claro. mundo, Ahí ¿cómo está, es? ahí estaba el problema, que tú no sabías leer. Vale. Claro, claro. El problema no, Vale, el vale. problema soy yo, ¿sabes? Mm, Y nada, y muy bien, llegué aquí y me recibieron mis compañeros. Tengo aquí unos compañeros que son una americana, tengo un japonés, que es Daichi, tengo hay dos japonesas, uno de Tailandia, un chico de Tailandia también. La verdad es que y todos hablan inglés y muy bien. Un coreano también, que se fue, mm. y muy bien, la ¿Y no verdad. está Lin? ¿Eh? No, Lin. no, Lin no está. Ah, ya se fue. Vale, vale. Sí, sí, es otro chico. Mm. Y nada. Por aquí nos preguntan que cuántos años tienes, Manu. 26, 26, Había dicho Cristian 25, fallo. 26. 26, 26. Y bueno, Español de Sevilla. dicen que si estás estudiando o trabajando, ahora va a contar el tema del trabajo, porque él fue con una Working Holiday Visa, no fue como Sí, estudiante. sí, Bueno, yo vine. Sí, dime, ya dime. sabemos cómo llegaste. ¿Qué tal tus primeros días? Una vez que Giro ya te explicó el tema de la casa y tal, ¿cómo es el mundo exterior, Sí. Japón? ¿Qué tal Osaka? Bueno, la primera semana fue un jet lag de cojones, pero de cojones. ¿En serio? Yo no lo noté. Porque. Yo lo noté ¿No? a Guau. la vuelta lo noté. No, no, yo me llevaba por lo menos 4 días o 5 con los horarios un poco descontrolados. Ujú. Me costó muchísimo trabajo, porque ya más llegar, me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 6 de la tarde, descontrol. Pero bien, los primeros días eso, un poquito de lag y lo que hice fue perderme por Osaka. Empecé a andar por Osaka, a moverme por metro y me perdí 20 veces por el metro, preguntando y en fin. Y moviéndome, fui a ver Castillo de Osaka, fui a Dotonbori, a ¿Te Merikamura, tú sabes, lo decepcionó típico que mucho el ves por castillo YouTube, ¿no? por el tema del ascensor y tal? No, la verdad no porque no tenía ninguna expectativa, ¿sabes? Entonces, Ah, vale. estuve de puta madre. Vale. Estuve de puta madre. Lo que sí es muchos chinos, sí. Otra vez. Estamos perdiéndole todo el rato la llamada. Me cago en la puta. Y eso que no está robando el wifi, que tiene el wifi de casa. Pero qué raro, antes en las pruebas y demás no hubo ningún problema. Y tampoco es que sea problema de mi conexión. Así que, no sé. A ver. Mm, Te estoy llamando otra vez, Manu. A ver. Te vuelvo a mandar llamada. Para los que os habéis incorporado, hola y bienvenidos. Estamos hablando con un chico que acaba de llegar prácticamente a Japón, que no lleva ni un mes, y nos está contando su experiencia desde el punto de vista de la Working Holiday Visa. No como estudiante, sino como trabajador y como persona que viaja, básicamente, de vacaciones allí. Y vale, ya tenemos aquí a Manu Buenas. recuperado. Otra vez, sí. Vas a Parece, curar conmigo después, ¿eh? sí, sí, me parece a mí que sí. Me va a tocar editar bastante. Menos mal que lo he puesto a Ay, grabar, que si no. sí. Y nada, los primeros días eso, o sea, lo que estaba contando, los primeros días, sí, un choque cultural muy grande, tío, porque comparado con España, es que otro mundo. O sea, que haya las aceras, líneas amarillas para que la gente vaya caminando ordenada, es una cosa que a mí no me entra en la cabeza. ¿Te O sea, fijaste en qué lado de la acera camina la gente? sí, o sea, es que en España incluso, en España va todo el mundo a libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Aquí va todo el mundo por la izquierda y, o sea, Todo el mundo básicamente, ahí es que no narado. está el mismo sentido. Pero sí, es al contrario que en España, incluso los coches, todo. O sea, aquí se conduce por la izquierda, no se conduce por la derecha. Mm.
Y la gente igual, o sea, y yo, otra cosa que me quedé también un poco, que me quedó en shock, tío, el choque, o sea, la empatía que hay por la gente, de la gente, ¿no? Con otros japoneses. Mm. Eso me chocó muchísimo. El tema de las máscaras, del tema de la basura, del fumar, que se ha prohibido fumar en la calle. Eso me chocó un montón. Muy buenas Pero noches, por lo demás, Julián, que se nos va por ahí alguien a dormir. Continúa, man, perdona por interrumpirte. no, sí, está bien. Y nada, pero vamos, choque cultural no, porque vi vídeos en YouTube y tal, tus vídeos Mm. de algunos youtubers más así que hablan de temas de Japón, y no me hizo tanto choque porque ya tenía un poco la idea, ¿sabes? Sí, ya De vas cómo era mentalmente Japón y tal. preparado. Ujú. Sí, sí, sí. Y sabía que lo iba a pasar mal y todo. Que no iban a ver Pikachu por la calle ni nada de eso, ¿eh? O sea Y que la gente no habla con que- subtítulos debajo y demás. exactamente. Sí, sí. Y nada, nada, fui eso, visitar un poco Osaka, perderme, íbamos al puente este del Glico, Ujú. Ahí en Dotonbori. sí, de Tombori, y tío, lo que me chocó muchísimo, tío, ¿te crees que eres famoso, tío, aquí? Porque van todo el mundo echándose fotos contigo, mirándote, yo me quedé flipado, o sea, Además, tú que tienes así el digo, yo pelito pues, clarito y demás, pues llama la claro, atención. Mm. y nada. A mí me hablan desde mi pueblo, de, Un un saludo a la saludo. Puebla. Sí, desde mi pueblo, Sevilla. Mm. Que te Y estamos nada, viendo la tele, dice. Te han puesto ahí en grande. sí, sí. Y nada, bien, los primeros días muy bien. O sea, y otra cosa también que me chocó mucho el tema de la comida, tío, porque no sabía. Me metí al supermercado porque tú me recomendaste el live Ujú. y cuando yo entré en el supermercado no tenía ni idea de qué coger. O sea, todo en japonés. Es que ni la sal, sé lo que era la sal, ¿sabes? Me está costando comprar comida. Y nada, Mm, por lo demás, todo muy bien. La verdad que hice amigos muy ligeros aquí en Japón. una Sí, cosa, eso sí, sí. yo no sé el tipo de dieta que seguías aquí en España. ¿Tú comías verduras aquí en España? No. ¿Has probado las verduras ahí en Japón? No la he probado pero porque son carísimas. No por otra cosa. ¿Las verduras caras? Sí, tío. Si cuesta un pimiento 1 euro. Vale, no los pimientos. Prueba, hay un lote justamente ahí en el Laifu, en la parte de la Ujú. izquierda del supermercado, ¿vale? Sí. De la primera puerta que entras ahí después de doblar la esquina donde el Koban y todo esto. Según entras Ujú. por ahí, la parte de verduras y demás, hay un set de verduras de Kiabetsu, ¿cómo se llama en español? Col, sí, col, creo. Sí. De col, zanahorias, cebollas y demás. Cómprate ese lote de Ah, es verduras. como una menestra de verduras, sí. Sí, algo así. Cómpratelo y Vale. prueba el Kiabetsu, de verdad. Lo buscaré, lo buscaré. Pruébalo Pero porque bueno, te va a aquí gustar. eso. Los primeros días, ya te comento, los primeros días eran pasta, compré espagueti, macarrones, ¿No te, sor- tallarines. ¿No te sorprendió ver los tamaños? De los espaguetis, Y de los macarrones y de no. las hélices y Mm, todo esto. los macarrones eran súper pequeños, eso sí. Los espaguetis no porque compré una marca italiana. Compré Ah, una marca vale. italiana y los conocía ya. Pero los macarrones sí que es verdad que eran una cosa así. Son más pequeños y la caja, la bolsa. Uy, otra vez se nos ha caído. Bueno, esto ya os lo comento también a todos. La pasta en general en Japón es más pequeña y los envases y todo, bueno, esto ya lo comentamos en varios vídeos. De hecho, en alguno que aparecía Yuka también. Bueno, decíamos la broma de Nihon no Saizu, el tamaño de las cosas de Japón. Y es que sí, todo en Japón es más pequeño. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero bueno, es lo que hay. Para los que estáis en YouTube y me preguntáis el tema de la ruleta, pues la ruleta simplemente es una cosa que tenéis abajo del chat, le dais a la ruletita y aleatoriamente pues saldrán likes, barritas o lo que sea. Que eso lo que ayuda es a que se posicione mejor el vídeo en YouNow. Aprovecho y os mando ya un saludo a todos los que estáis ahí en YouNow mirando, que aunque hay poca gente, pues bueno, ahí están. Principalmente donde más estáis todos es en YouTube, por lo que veo. A ver si Manu nos coge la llamada otra vez. Vamos a volver a llamarle.
y seguimos contándoos cositas. Lo que pasa es que jodienda, madre mía, se va a caer la llamada en pleno directo varias veces. Madre mía. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué estáis comentando por aquí en YouTube mientras tanto. Vale, ya tenemos aquí a Manu. Hello. Ahí. Tío, A ver. no sé por qué pasa esto. No, yo tampoco, antes estaba bastante estable, joder. Puede ser que esté caliente el móvil, tío. Que se caliente un poco el móvil. Y se raye. Mm. Bueno, eso Y nos contabas. Tema comida y sí, demás, que los macarrones son más pequeños. Estaba comentando que las bolsas sí es cierto que son sí, mucho más pequeñas que aquí en Japón. Y que ahí de la coña que sí, hacía con sí. Yuka frecuentemente de Nihon no Size, del tamaño de Japón, Sí. En todos los sentidos, ¿no? en todos los sentidos. Sí, sí. Pero bien, o sea, bien. Los primeros días bien. Comí mucho McDonald's los primeros días y... Pero ya poco a poco se te va, vas viendo, vas conociendo ya otras comidas y la forma de cocinar también, que es muy diferente. Mm, Por ejemplo, la máquina esta de hacer arroz, yo no lo había visto en mi vida. O sea, eso... Una bendición, ¿eh? ah, Coges, lo dejas ahí y ala. sí, sí. Y te vas todo el día Y y yo, sigue estando caliente cuando vuelves, sí, como sí, recién eso me cosa que hecho. a mí me chocó mucho. Y nada, todo bien. Pero vamos, bien. Poquito a poco ya llevo aquí 2 semanas, unos 15 días así, y la verdad que bien. Por aquí ya nos preguntan que si mojaste y demás. Ah, Eso ya nos meteremos después en el tema sí, chicas. Ahora vamos a pasar al tema trabajo, ¿vale? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia buscando empleo y cómo has notado bueno, pues el cambio de a la hora de buscar empleo en Japón y buscarlo en España, pues es bastante diferente. Partiendo de la base ya de que en Japón, vayas donde vayas, te van a llamar. sí, sí, sí. Pues te comento un poco. O sea, yo en España ya me puse en contacto con una chica japonesa que vivía en mi ciudad y me hizo una traducción del currículum, que aquí está, lo voy a enseñar. Aunque tú enseñes el tuyo. Esto no está completo del todo, pero bueno, más o menos aquí se ve. Mi Ujú. currículum japonés. Y nada. Y nada, me hice como 40 copias. Me hice un montón de fotos de carnet para traérmela para Japón. ¿No sabías que en Y Japón hay fotocopiadoras, Manu? Y tío, mucho más sí lo baratas que sabía, en pero España. o sea, lo sabía, pero no sabía, o sea, que no tenía ni puta idea de japonés, perdón la palabra, ni idea de japonés, tío. O sea, y yo entré en un combini para hacer una copia y me llevé media hora, ¿eh? Para hacer una Hostia, copia. pero vete al empleado y le dile copy, copy, y ya está, y te la hace. Y pero yo decía copy, pero el tío se quedaba cortocircuito, ¿sabes? No le decía copy. Bueno, pues para la Y yo, próxima que sepas que en el Live tienes el precio más barato de fotocopias. ah, sí, no sé. Y te fijas Bueno, cuando entras en pues, el Live tienes un cartel que te pone las copias a 0,5, me parece, o 5 yenes o algo así me parece que era. Muy, ah, muy, sí. muy barato, Ah, vaya. no, este cuesta 10 en los combini. Mm, Y nada, pues esos los primeros días de jet lag y tal, pues digo, aprovecho ya que estoy por Osaka, dando un paseo, conociendo lo que es el metro y tal, mm. me echo en la mochila 20 currículum y voy viendo por los bares, buscando en Google más restaurantes españoles, que sabía que había más probabilidad de trabajar, restaurantes mexicanos, español, italiano y tal. Y dio la casualidad que en Nippon Bachi había un restaurante que tenía puesto un cartel que buscaba personal. Y entré en un combini que tenía uso enfrente y nada, le compré una barra de pegamento, le pegué La foto. la foto de carnet y se la entregué al tío. O sea, no sabía, el jefe, el Tencho no sabía nada de inglés, o sea, pero nada, o sea, ni hello, sabía nada, nada. Y le di el currículum, me dijo, ¿eso qué es? Sí, sí, ok, 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 line, sí, line, toma, toma. Lines. Porque aquí en Japón utilizan el line, no utilizan ni WhatsApp ni nada así. Y, y nada, pues me llamó al día siguiente, nada, me mandó un correo que quería verme y fui al restaurante y me dijo que todo perfecto, que empezaba a trabajar en cocina, que ya me avisaban. Esperé, me dijeron que me comprase pantalones negros, unos zapatos negros y una camisa negra. Y nada, me llamaron a la semana o así, me llamaron para empezar a trabajar el primer día, me corté,
pues me metieron en cocina, porque mi japonés tampoco, no, o sea, mi japonés es nulo. Y entonces pues me metieron en cocina, a cortar verduras. Aquí está la muestra de, tengo el video ya mixto, pero bien, bien, bien. O sea, y menos mal que tenía un compañero que hablaba un poco inglés y más o menos me podía defender un chico japonés. Mm, joder, otra vez que se nos cae. A ver, otra vez, por aquí. Como veis, tampoco es tan difícil encontrar un trabajo en Japón, a pesar de que no tengas puramente el conocimiento del idioma muy tal, necesitan mano de obra y te van a coger, te van a llamar. Es una cosa que tienes que tener en cuenta cuando buscas trabajo en Japón. Como eches 20 currículum, de los 20 sitios te van a llamar. Aquí tenemos otra vez a Manu. Listo. Que, por cierto, Manu, nos pregunta que cuál es tu background académico y laboral. ¿Qué experiencia tienes? Mira, o sea, he trabajado 5 años en un restaurante, que tenía un restaurante familiar, y lo estuve trabajando los primeros, pues estaba estudiando, entonces trabajé de camarero unos 2 años en ese restaurante, Ujú. y después me lleva otros 2 años de encargado en el restaurante. Entonces, más o menos, el tema del restaurante y tal, conocí muy bien el mundillo ese. ¿Y en el tema O mis estudios académico? fueron académicos, no he terminado una carrera, estaba estudiando ciencias ambientales. Ciencias ambientales es que a lo mejor en Latinoamérica no la conocen, es parecida a biología, tema de cambio climático, control de contaminación de aguas y tal. Y, pero no lo terminé, me quedan 6 asignaturas, el proyecto fin de carrera y el B1 de inglés. O sea, que no tengo ni el B1 de inglés. Así que imagínate. Y no terminé la carrera y la experiencia laboral en el restaurante, y tengo también hecho un curso de un año de game designer y de iniciación a la programación aplicada a los videojuegos. Ujú. Bien, bien. Y bueno, cuéntanos qué más, cómo te Bueno, que he trabajado fue también un poco de sitio de... el que, perdona. He trabajado así, trabajos parciales en plan de fotografías, de relaciones públicas y tal, pero ya está. Mm. Eso. Cuéntanos un poquito en el tema del restaurante. Bueno, llegas allí el primer día, ni puta idea de japonés, la gente allí ni puta idea de inglés. ¿Cómo os entendíais? ¿Cómo fue la explicación de Buah. todo? Cuéntanos. Yo llegué, y nada más llegar, o sea, todo el tiempo diciendo wakaru, wakaru, wakaranai, 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 sumimasen, No entiendo, lo wakaranai, siento. Sí, y nada, por señas todo. Por, tú, ok, ok, arigato, eso. Y todo el rato así. Y nada, hombre, yo el japonés más o menos no puedo hacer nada más una frase muy completa, pero puedo chapucear 4 cosas. ujú, Y más o menos, bueno, lo puedo llevar. bien, bien. Y el tema laboral, para mí, ahora mismo llevo trabajando 3 días, he trabajado 3 días. En Ujú. uno eché 5 horas, en otro he echado 3, y hoy esta mañana he echado 2 horas. O sea, necesito más trabajo porque si no, no puedo mantenerme aquí. A Claro, mí me están pagando como, ahora mismo porque tengo en el contrato, que está aquí, el contrato, supongo que tendrás un periodo de prueba de 100 horas. de un mes, que son 910 Mm. yenes, y a partir de ahí son 960 yenes. Igualmente tienes buen salario, ¿eh? Está por encima ¿Sí? del salario mínimo de Osaka, sí. Eso lo había comentado en un vídeo. No sé si eran 800 Y... y algo. 860 me parece que era Ah, el mínimo en Osaka. ah, pues está muy bien, de verdad. Sí, porque para nivel de vida que hay, yo la verdad, eso está muy bien. La verdad que sí. Y Piensa que nada, el primer normalmente día en de Osaka no vas trabajo a llegar a los 1000. Normalmente no llegas a los 1000 por hora. en los arugaitos, ¿no? Sí, más o menos están todos eso, en Vale, vale. torno a los 900 y poco. Y lo normal es que Sí, durante nada, el bueno, primer primero. mes cobres menos por el tema de prácticas. Y suelen ponerte Sí, eso, el unas primer 100 mes es horas. como de práctica, sí. Suelen ponerte como unas 100 horas más o menos. Sí. Y nada, lo demás, eso, los primeros días muy nervioso y tal, porque ya no por mi capacidad de trabajo, porque yo sabía más o menos, hombre, era un restaurante español y yo más o menos me sabía defender un poco, ¿sabes? El tema de cocina, pero la manera de cocinar que tienen aquí es muy diferente. O sea, hasta incluso la paella, o sea, la paella la hacen en el horno, tío. O sea, una cosa Sí, loca para mí.
Hay cosas que dices tú, Y esto no es una paella de verdad, pero bueno, llegas aquí a claro, España y lo mismo pasa con la comida japonesa, no es la de digo, verdad. si una paella en España tarda 2 horas en hacerla, tío, aquí la hacen en 10 minutos. Y una cosa. Pero bueno, bien, ya tú sabes, ahora estoy cortando verduras y tal. Hoy he hecho mi primera paella. Hoy he hecho mi primera paella en Japón. Y muy bien. Y nada, ya me metí en un grupo online ya, hay como unos 20, tengo como 20 compañeros, se van turnando. Ujú. Y, y bien, la verdad. Mi Tencho es un chico de puta madre, tiene 45 años y todavía no me ha reñido. O sea, todavía no lo he liado mucho. Así que, bien. Bueno, Está bien, entonces. sí, sí. Una vez me dijo que me tirara un poquito más de prisa porque tienen. Ah, se nos ha caído otra vez. Sí, bueno, eso, lo de que nos metan prisa y demás suele ser lo normal. Siempre suelen estar ahí en plan, Isoide, Isoide, date prisa, date prisa. Pero bueno, la presión del trabajo en Japón. Eso yo creo que, sobre todo en temas restaurantes y demás, es bastante común. Porque bueno, aquí tiene un ritmo, si alguna vez habéis visitado Japón o habéis visto cualquier escena y tal, es muy no parar, vaya, no pararte por nada. O sea, estás haciendo cualquier cosa y a lo mejor has acabado, pues te buscas otra cosa que hacer. Y si no la tienes, pues finges que haces algo. Esto es como en la película de Austin Powers cuando dice, el esbirro que mueve arbitrariamente los botones y demás. Pues en el restaurante pasa más o menos lo mismo. Cuando no tienes nada que hacer, finges que haces algo. La parte de Manu, al ser cocinero, pues no sé si lo tendrá tan fácil como la mía, que era de camarero. Yo, pues mismamente me podía poner a hablar con los clientes, me podía poner a limpiar una mesa, aunque ya estuviera limpia. Yo andaba por ahí con el trapo y a lo mejor un cliente me llamaba y empezábamos a hablar. Y el hecho ya de poder estar hablando con el cliente, eso ya es estar haciendo algo. Cuéntanos, Manu, ¿cómo seguías? Que eso, yo tenía muy claro o sea, cuando estaba cortando verdura, terminaba, lo que tú estabas hablando, terminaba y me ponía a, aunque no estuviera limpiando, ¿sabes? Pero cogía un trapo o una de esas y empezaba así a limpiar la campana ¿Tienes cocina o abierta empezaba a fregar o vasos. es atrás? En plan, que no se ve. Dime, Rubén, Que si tienes cocina abierta o es una cocina ahí en plan en el fondo que no se ve. de cara al público. De Está de cara cara al al público. público. Vale, vale. Entonces sí, por eso precisamente tienes que Y ponerte a hacer ahí como que haces cositas. El, claro, esta- claro. el estar parado es muy, muy mala imagen. Sí. No, pues, me ha sorprendido porque, tío, mis compañeros que están en sala, Mm, tío, no hacen ni el huevo, tío. O sea, porque allí, por ejemplo, hoy domingo, que es un día fuerte, ujú. habrán ido 3 meses a comer y yo, me ha sorprendido que no hacen nada. O sea, y el Tencho no le ha dicho nada, ni la reñido, ni. Pues es Se raro, quedaban ¿eh? con el móvil, se ponían con el móvil así escondido debajo de la caja Bueno, eso sí es y el normal. Tencho lo veía, ¿sabes? Pero que no les diga Y nada no digo, es normal, vaya. no, no, pues no lo decía nada, no sé, no sé. Y yo no levantaba la cabeza ni para ver la hora, ¿sabes? Pero bueno, Ahí, ahí, dejando el pabellón bien alto. Españoles buenos días hay que trabajadores. conseguir curro. Algo. Por aquí Cristian nos pregunta que si contrato de 28 horas a la semana. No, en realidad los contratos en Japón no van por horas. O sea, te contratan y punto. Y luego ya dependiendo del horario que el Tencho establezca, el Tencho es el jefe de la tienda, literalmente. Sí, En este caso el restaurante pues sería el jefe del sí, restaurante. No el jefe que dueño y demás, no, no, es como el encargado. Aquí en España creo que se llama, ¿no? Tú que has trabajado sí, más en el encargado. restauración. El encargado. Y el Pues el encargado encargado establece eso los no. horarios. Bueno, si quieres explícalo tú. No, 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 mi experiencia. Porque, por ejemplo, a mí no me están llamando, a mí, yo no tengo en el contrato, no ponen ni horas, ni horario, ni unas horas límite, ni nada, sino me están llamando 2 días antes, puedes venir el lunes de tal hora a tal hora Ujú, y para el día siguiente ya te llamaré otra vez, ¿sabes? ujú. Que Eh, no es un horario de lunes a viernes de 12 a tal hora, no. Ahí Aquí está, va va, cuadrando los horarios según sí, conviene y demás. Cristian, no son de 28 horas porque él no está con un visado de estudiante, está con un visado de Working Holiday, no tiene límite de horas para trabajar. Él puede tirarse trabajando ahí sobreexplotado si hace falta, que no le van a decir nada, vaya. Luego cuando tenga que pagar impuestos ya será otra por cierto, historia.
voy a ir al este, tío, al work, al Hello Work, Ujú. porque estoy viendo que con este trabajo no voy a comer, ¿sabes? Sí, Me voy a claro, tener que ir a otro lado. si tienes tan poquitas horas, sí tienes que coger y buscarte más trabajos. Pero bueno, también te viene bien por el Sí, tema de que vas ganando fluidez. Ahora cuando vayas a otra entrevista ya tendrás la experiencia de la primera y ya sabrás pues más o sí, menos sí. moverte. Yo te sugiero también que cojas y si Pero quieres bueno, irte a otros restaurantes y demás, vayas patita y que toma y entregues. vale, vale. Lo que sí, eso, hay muchos restaurantes, en plan, he ido buscando restaurantes españoles y italianos, mexicanos, sudamericanos, Mm, y es que todos los dueños son japoneses, que no hay ni un dueño que sea nativo del restaurante, ¿sabes? no. Me quedaba flipando con eso también. O sea, digo, es un bar español que lo lleve un español, pero no. O No, sea, no, olvídate. Y a lo mejor de no, no. español tienen pues las banderas y a lo mejor te Claro, ponen fútbol la y poco paella, más. el jamón regular también. Sí, No. bueno, esa también. Y la forma de cortar, ese ya es otro tema también. Sí, no, lo cortan en la cortafiambre, sí. Ah, pues no, no, mira, en el restaurante que yo estaba, se ponían y taca, 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 ta, cuchillo. Que ¿Sí? les tuve yo que Buah. enseñar cómo se cortaba el jamón en condiciones, porque estaban cortándolo al revés. Y aún así al final acababan Ya. cortándolo como les salía de las narices. Vaya hombre. Joder, con las llamadas. Madre mía. Estamos en plan fatal. No, parece ser que el restaurante de Manu y el mío, pues tienen bastantes cosas diferentes a la hora de trabajar y demás. Pero bueno, a ver, ¿qué comentáis por aquí? Vamos a echar un vistacito. Por aquí, gente en YouNow. Hola, hola, hola. A todos. ¿Y qué más por aquí? A ver, en YouTube. Y eso de 15 minutos para comer, ni eso dan, ¿no? Depende, Cristian. Depende de cuántas horas trabajes, tienes derecho a cierto tiempo para descansar y tal. En caso de que no cumplas, no sé si son 6 7 horas, me parece que son. Si no haces 7 horas, no tienes derecho a, no sé si es media hora para comer y demás. En mi caso, yo lo que hacía, como trabajaba también de noche, me convenía porque a ver, si me paraba 5 minutos, me descontaban media hora. Entonces dije: "Vale, pues mira, cojo y acabo media hora antes de trabajar, me voy primero para casa, estoy menos cansado, no me quedo a recoger", que esa es otra, porque si te quedas al final, tienes que ayudar a recoger, tienes que limpiar y la madre que lo parió. Entonces, bueno, si esa media hora antes seguía habiendo clientes, yo no podía ponerme a limpiar todo. Si no había clientes, pues sí, me tenía que joder y ponerme a limpiar. Pero, claro, al Ya estoy marchar por esa aquí, Rubén. muy bien. Pero esa media hora que cogíamos antes de acabar, venía muy ostras, ¿te has caído otra vez? No. ¿Me escuchas? Yo te escucho, te escucho. Sí, sí, vale, aquí estás. Vale, que estaba comentando que en mi caso yo me pedí acabar media hora antes de trabajar para evitarme el rollo de tener que cargar las mesas, de tener que limpiar, dije: "Anda, que se coman el marrón ellos, y yo me voy a cenar". Que en tu caso, Claro. pues tampoco tienes el macanay, me habías dicho. El macanay No, es la tampoco, comida. porque sí, lo de sí, bueno, de todas maneras, el otro día mi jefe me hizo el primer día de trabajo, me hizo una paella para mí solo. Dice, toma, te voy a hacer una paella a ver si te gusta. Digo, ¿usted? Digo, bueno. ¿Te la hizo con azafrán o te la hizo en plan con marisco, tomate y No, la me la hizo. madre que lo parió? Claro, claro, es que aquí la hacen, tío. Ponen la paellera, ¿no? Y ahora ponen las armejas, todo el marisco, la carne, y después, pues nada, lo cogen, lo sacan, echan el arroz, no sé, un cacao que tenía, y lo meten en el horno. Echan arroz y lo meten en el horno. Y ya pues sale la paella. Y magia. No, no estaba mal, ¿eh? No estaba mal la paella. No, no, no es tan mala y además es muy rápido. En mi caso sí, en el restaurante hacían más o menos lo mismo, pero tenían paellas que si de tinta de calamar, que si paella de queso, paella de tomate, paella con salsa picante. Tenían de todo menos paella de verdad, Sí, vaya. sí, sí. Con lo fácil que es una paella, sí. Pues para que Y nada, veas. que... Y nada, pues eso ya si quieres ya en otro día, pues comentaré ya mi experiencia en Hello World y tal, que no, ahora mismo no tengo ninguna experiencia en ese tema. Ujú. Porque yo sé que mucha gente con tema con porque en la embajada recomiendan a Hello World. Sí, No puedo es contar nada bastante porque buena. no... También te lo dije yo, que fueras a más.
los martes, que es cuando está el señor que traduce de español, que conoce español, Sí, o si no, que están fueras cualquier los... otro día que tienes a la chica que habla, bueno, señora, que habla inglés. Sí. Y nada. A la traductora de español. Y voy a irse mañana, no. El martes voy a ir a comentar la experiencia con otro directo. Pero lo que es el tema de buscar trabajo como en España, dando currículum, porque yo iba a Bueno, tiro hecho, ¿sabes? Yo iba ya a lo que sabía seguro que tenía trabajo, que era un restaurante español. de todas formas, cuando llegues allí te darán como en un ordenador una serie de anuncios y tú tendrás que coger y mandarles o hablar por teléfono y comentarles que estás buscando trabajo y tal, o mandarles directamente el currículum. Por aquí te están preguntando qué nivel de japonés tienes y cuántas horas dedicas a estudiar a la semana. Pues mi nivel de japonés no llega al N5. No llega al N5 y dedico, bueno, aquí en Japón prácticamente se estudia las 24 horas, ¿no? Pero lo de yo ponerme con un libro y tal, 2 horas al día o así, no me lo he hecho. Ujú. Porque estoy todo el día de fiesta, tío. O estoy currando, o estoy de fiesta, Ahora estoy... pasaremos a ese apartado, que ahí hay bastante meollo. No, pero eso, más o menos 2 8. Aparte, mira, os voy a enseñar, tengo aquí, ya porque ya he ido a la biblioteca, un momentito. Mm. Por aquí alguien está preguntándonos cuánto recomiendas llevar de fondo monetario a la hora de querer visitar Japón 2, 3 semanas. Iría con un grupo de amigos. Es que Y ven, eso depende. 2, 3 semanas depende de dónde te quieras ir, depende de dónde llegues, depende de lo que quieras visitar, depende de tus gustos. No es una cantidad que te pueda decir fija porque es que mira, no sé el itinerario que tú quieres realizar. Entonces te puedes dejar tranquilamente, yo qué sé, 2, 3 semanas te puedes dejar 1.500 euros, 500 euros por semana, viajando y demás, o te puedes dejar 8.000 euros. Es que depende lo que te... También depende de los gastos que quieras, yo qué sé, si te vas a una tienda a comprarte figuras, consolas, disfraces, ropa, no te puedo decir una cantidad exacta por ello. sí, yo por Yo, ejemplo ahora mismo me he gastado, ya, llevo aquí 15 días y me he gastado una puta locura, o sea, es que no lo quiero ni decir. que te están viendo tu familia. ¿Sabes? No, La, pero me la he putada de gastado, eso, la putada de que te vea... ahora se corta otra vez. Mm, la putada de que le vea a la familia es que lo que nos va a contar después y demás con su experiencia con las chicas y tal, a lo mejor se siente más cohibido, pero bueno. A ver. Y nada, eso, como os comentaba, el tema de viajar a Japón, pues depende. Eso podéis mirároslo antes de venir, echar un vistazo al tema trenes, a si os pilláis el JR Pass, si os pilláis, yo qué sé. mm, Depende, claro, también el tema de hoteles o si vais a venir con cosas en Airbnb, si vais a ir de ryokan, si vais a ir... Todo eso tenéis que calcularlo vosotros antes de venir. No es un viaje que digas, pues esto es así y ya está. A ver si podemos recuperar a Manu. Mm, mm, mm. Parece que está por aquí. De nuevo, Manu, 1, 2, 3. te escucho, Rubén. Muy bien. A ver, lleva la cámara y ahí estás. Que nos estabas comentando de unos libros que estabas ahí. Sí, mira, por ejemplo, mi nivel de japonés no llega al N5, ¿no? Ujú. Porque de la biblioteca. No, no se ha visto, Este es Manu. mi nivel de Se japonés. está entrecortando. Vale. Vemos que es un libro con hiragana y katakana Este es mi simplemente, que nivel es de japonés. un libro así para niños. No, Pero exactamente, bueno, mire. Tengo que poner unas cosas. aunque sea para Mira, se te niños, va. aunque sea para niños, te viene muy bien para practicar el tema de la lectura y tal. Con lo cual está bastante bien. A ver, Así empezamos todos, así que no te preocupes. Además, esos libros, ¿se me ve como te digo, la imagen cortada, Rubén? sí, ¿Se corta la imagen? se te veía entrecortado, sí. Y ahora estás parado. Vale, un momento. Voy a cortar directo que tengo que estoy viendo un directo en YouTube. Pues sí, gasto menos línea. Vale. Ahí, ahora. Será un poco mejor porque está lento mi directo. Y
Y nada, que... ¿Te ha quedado pillado ahí la cámara? ¿Me escuchas? Vale, ahora ya más o menos se va arreglando. Sí, escucha, se te escucha. El problema es que la cámara se queda entrecortada. Mm, un momento. Los problemas técnicos. ¿Alguna pregunta por ahí, Marco? A ver, bien, bien. A Vayamos ver. echando un vistazo. Lucer Blisse dice que ganas de estar por allí. Rubén, ¿puede llegar a contar si tiene estudios superiores en España o eso a los japos se la sudan? No, bueno, cuantos más estudios tengas, tienes que tener. De hecho, para poder aplicar a la Working Holiday Visa necesitas los 12 años de estudios obligatorios en España. O sea, la ESO y el bachiller. O en su defecto, Sí. bueno, un grado medio. Vamos, pero Eh, el tema de arubaito en el restaurante y tal, no creo que... A mí no me han dicho... no, para los Arubaito Pero no si te, quiere ya no te piden nada. para A menos que sea algo un, más un gordo, baito si quiere técnico, ya... no te van a pedir nada. Sí, exacto. Tan, tan, Pero tan. Uno por aquí nos dice, Cristian nos dice, a mí si todo sale bien iría justo en 2 años. A mí a finales de este año ya me estoy tienes me allí. preguntando por la fiesta, tío. ¿El qué? Ahora hablaremos de eso. Ah, vale, que te pregunta Tranquilidad. por ahí que qué tal la fiesta. Sí, ahora Ahora nos vas a hablamos de eso. contar. Pues nada, sí, venga, Y si quieres ya nos metemos con el tema de salir de fiesta en Japón, japonesas, tu primera experiencia y demás. vale. Pues la fiesta, para empezar, es carísima, pero cara. O sea, según como yo me muevo y... Porque soy un pagafanta de cojones. Bueno, eso también, eso es otra historia que vendrá después, supongo, a contarnos. Pero vente, o sea, aquí... O sea, triunfas... Yo soy muy tímido, porque yo... O sea, es que aquí te vas a un bar, te sientas en un bar, en una mesa sola, bebes una cerveza y se te acerca la japonesa a hablar contigo. O sea, imagínate. Sí. Y... Y nada, he estado... Llevo aquí 15 días y he estado en... Fui ayer a Giraffe. ¿Qué tal el Giraffe? Fui... Estuve... Nada, y me voy mucho por bares gaiji, por así decirlo. Es que Que Giraffe ahí... es puramente japonés. Ahí rara vez verás a extranjeros. Sí, sí. En el Giraffe, por ejemplo, cuando salíamos y Estuve tal. en el irlandés, en el Blind Stone Mm, y allí... O sea, imaginaros, todos los días que he salido de fiesta, que he salido en 15 días, 5 o 6 días de fiesta, en todas las noches he tenido una japonesa. Podéis que imaginarse. Y sin hablar japonés, ¿eh? O sea, Cuando te vas a pero sitios de divertido, gallines, pero... pues sí, pero yo creo, Sí. creo que en el Giraffe no pillarías. No, yo estuve en el Giraffe. Vaya, se los cortó ahí en el momento cumbre. Ah, Giraffe, para los que no conocéis las discotecas y tal de Osaka, es una discoteca puramente japonesa, ¿vale? Y bueno, no sé si son 3, 4 plantas y tienen una zona VIP y tal. Y normalmente no suele haber extranjeros en ella. De hecho, cuando yo salía con un colega español también, éramos los únicos extranjeros que había en la discoteca. De hecho, en algunos vídeos míos podéis ver imágenes de esa discoteca y de Cheval, que era la otra que solíamos visitar bastante. Que bueno, con el tema de ser amigos de los DJs y tal, pues pasábamos gratis o pagando una mierda, porque nos dieron luego una copa. Y luego dentro al final nos invitaban a copas. Con lo cual, bueno, la Luego, experiencia es mucho ya mejor. estoy, Ya ya está por estoy. aquí. Manu de nuevo. Te comentaba que Giraffe, que como tal es una discoteca de japoneses, que no suele haber muchos extranjeros. Mm. Sí, vamos, yo Sí, no, vamos, los extranjeros que había eran del evento que fui, porque ahora mismo me estoy moviendo mucho por la aplicación esta del Meetup. muy clave allí, sí. Y sí, y ahí vamos, he hecho bastante amigos por esa aplicación. Si no, estaría bastante solo por aquí por Osaka, la Mm. verdad.
Ha hecho bastante amigos de todos lados del mundo, de Australia. Australianos hay un montón en Osaka, un montón. Ujú, No es para tanto australiano. Y la verdad que sí, que me ha servido mucho de enganche de conocer. Tengo un montón de números de teléfono, de line, de todo. Y nada, estuve de fiesta, he salido eso, en bares irlandeses, en el Giraffe, no estuve más. Estuve en el San, ¿cómo se llama ese Rubén? El San, Sam and Dave. Sunday, sí, sí. Ahí también se pilla bien. Pues ese es su sitio para Gallin Hunter, eso ya lo dije. Sí, sí, sí. Dentro de dentro del vídeo de cómo se no sé si era el cómo se liga en Osaka o pubs de Osaka, algo de esto, comentaba que el Sam and Sí, sí, Dave sí. es exclusivamente para Gallin Hunter, que llegas allí, yo no ahora nos contarás tu experiencia en cada uno de los bares y tal, pero Sam and Dave era llegar y ya las japonesas hacían con el radar, ¡yum! Sí, sí, sí. Era. Es más, mi primer día de fiesta, mi primera vez de fiesta fue con la gente de aquí del apartamento, que fue a los 2 días de llegar, Ujú. y fuimos al San Andrés con un coreano. Ahora me llevaron allí de tirón. Y allí, pues. Pues ya se imagina. Pero nada, duré media hora en el San Andrés, media hora duré. ¿Porque ya te fuiste con la japa o qué? Claro, tío. Una cosa loca. ¿A cuánto estaba la entrada? No, 1500 o 2000 era. A mí me costó 2000 yenes. 2000, vale, eso. Mm, Sí, si haces migas con el portero abajo, te ponen en una lista a través de Line y tienes descuento. mm. Por si quieres ir Ah, más bueno. veces, ya te digo. Sí, Si sí, frecuentas, no, no. Yo voy a ir si seguro, o sea. si vas a frecuentar semanalmente, te conviene para tu cartera y luego aparte te darán más bebidas para que Sí. invites a las japonesas. No, pues las bebidas no son caras, ¿eh? Me ha sorprendido eso. No, pero me refiero que te dan tickets. No, las bebidas me Ah, parece que estaban hasta 700 yenes, más o menos, por ahí, ¿no? sí, 7, 700 yenes. 800. 700 yenes. Ah, me Mm. gusta la cámara. A ver, Bueno, son caras 9. para ti, a lo mejor en Sevilla, pero aquí en Asturias sí son Claro, caras. es que en Sevilla está la copa 8 o 9 pavos, sí. Claro, aquí En son mi copa. 5 euros y estamos Claro. acostumbrados a beber cosas por 3 euros, 3, 4 euros. Sí, sí. En Sevilla Entonces cuesta para un nosotros montón. es Yo, caro. estoy- yo, estoy- yo estoy- yo estoy acostumbrado a eso, a pagar por bebida 7 8 euros. Claro, para Y me ti resulta barato. baratilla. Cuéntanos un Pero tampoco poquito, que. cuéntanos un poquito sobre el Sí. tema de Giraffe, que ahí yo tengo curiosidad. Que ahí es difícil rascar. Yo estuve en Girafa, además, estuve ayer por la noche, estoy en un resacón de mis demonios. Y nada, llegamos con el grupo este, entramos gratis Ujú. y nada más llegar. Bueno, yo ya iba con una japonesa del evento este, que iba detrás mía. Y, pero bueno, eso, hay muchas miradas, mucho filtro feo, pero no se pilla fácil ahí, no se pilla fácil. Es complicado. En- En plan, muchas miradas, así, que te acercabas a una, hacía cuatro meneitos así y cogía y se viraba otra vez, se viraba, ¿sabes? No era una cosa. En el Yo Giraffe en el. vas a tener que hablar, no te vale ser extranjero, ya te aviso. Sí. Si No, sí, quieres sí, puedo algo, hablar, vas a porque tener que la hablar música. y en japonés. Y el Pero la problema, música. el problema es eso, exactamente, la música y el idioma. Sí. ¿Estuviste en la planta de la primera o la de arriba? Estuve en las dos. Llegué a la primera, me pedí una copa en la primera, Mm. que nada más había un montón de gaijin allí. Bueno, de gaijin, yo soy uno de ellos. Hablo de gaijin como si yo fuera japonés, ¿sabes? Mm, Y, y me fui a la otra planta y eso está guapísimo, tío. Un montón de gente. Estaba dos plantas peta de gente. mm. Hasta arriba. Y Estaba también, te sugiero, en el intermedio que hay entre planta y planta, hay como una especie ¿dónde de está? banco que te puede, bueno, banco, una Ah, barra, te puedes sentar ahí y vas controlando a las chicas que suben y que bajan. Vaya, hombre, se nos ha caído. Mientras tanto, os comento por aquí a alguien que está preguntando que si es cierto que a los extranjeros les echan de las discotecas. Pues, como en cualquier discoteca normal, si la lías, sí te echan. Si no por el hecho de ser extranjero, no, no te echan, ni mucho menos, vaya. De hecho, en algunas, por el hecho de ser extranjero, te dejan pasar gratis o te hacen descuentos, porque les interesa que estés ahí. Les interesa que sea llamativo la persona que está ahí.
porque va a llamar la atención de chicas o del resto. Simplemente les da más caché a la discoteca el hecho de estar ahí, simplemente por tu cara de extranjero. Lo que sí he visto es que hay algunos problemas con los chinos. Sí se meten bastante en peleas los chinos. Por ejemplo, en el Shaman Dave yo he visto a 2 reventarse la cara a hostias, literalmente. O sea, aquello ensangrentado todo y de estar con una chica y la pelea moverse, lo típico. Y bueno, pues tener que coger, echar a la chica para atrás, ponerte ahí en medio y parar al tío y decirle, si te quieres pegar, vete a pegarte para allá o te vas a tomar por culo. Y coger, venir un segurata, engancharlos y bajarlos al suelo. En plan, aquí no se andan con tonterías. Cogen y fuera. Y a tomar por culo. Y el tío pegándose de hostias y todo con el segurata, bastante hardcore eso. Pero, por ejemplo, en discotecas que son exclusivamente, bueno, exclusivamente, que son normalmente para japoneses, no he visto que te discriminen ni nada en ese sentido, vaya. Cancún pregunta que si Manu es forocochero. Creo que no, Cancún. Por cierto, coge y publicítame el canal Cancún en Forocoches, que si lo pongo yo me van a reportar la cuneta por Que ser me, pregun- spam, que me pregunta si soy forocochero. foro cochero. ¿Qué es foro? ¿Qué es? O sea, conozco el foro, pero que no sé lo que es ser foro cochero. Pues que si tienes cuenta en Forocoches, básicamente. Ah, Hola vale, vale. Raptor, que está por aquí viéndonos en Twitch. Vale, vale. Nos puedes ver también por YouNow y por YouTube. Estamos aquí a tope con los comentarios. ¿Y qué más cuentan por aquí? No creo que te echen, pero hay donde no se habla mucho inglés, casi nada. Entonces al final la pasas muy mal por no poder comunicarte, pero echarte difícil, sí. Como he comentado por ahí, no hay eso que pasa. Vete al burdel, mano. Pues mira, voy a contar una anécdota después que creo que es más barato el burger. Probablemente. ¿Qué más nos dicen por aquí? Mari Martínez, que lo escuché de un par de youtubers. Pues no, sinceramente no. Yo no he visto ningún sitio donde... A mí no me han echado de ningún sitio por ser extranjero. No, a Así mí que tampoco, no, ¿eh? no puedo decir que te hayan... El racismo que tienen en Japón es a veces positivo. Era lo que comentaba antes, que a veces te hacen descuentos para que entres. O sea, tú te conviertes en el Sí. producto de ser llamativo. Y ya está. ¿Qué más nos cuentan por ahí? ¿Son frecuentes las peleas en las discotecas allí? No, generalmente no. No tanto Yo no como he en hecho ninguna España. todavía, ¿eh? Lo que llevo de Japón. Ni en discoteca ni en ningún sitio. No he hecho ninguna. La verdad es que como en España no. Que, por ejemplo, aquí sales y cada fin de semana, yo creo que en toda España es lo mismo. Siempre tiene que haber algún sitio donde se dan de hostias. Sí, A gente borracha además que no controla y siempre se dan. Aquí no, sinceramente. De hecho, aquí no sé ya, si a Manu le habrá pasado, estás en la discoteca, si chocas con alguien con el hombro, tal, normalmente cogen y agachan la cabeza y sumimasen. sí, sí. A mí me ha pasado. Muchas veces creo que me han dado hasta queriendo, ¿sabes? Pero Sí, ha sí, pasado. sí, O es sea, que hay japoneses que van en plan tal para ¿eh? amedrentar a otros. Es como, yo creo, lo que me pareció entender es que es como una especie de marcaje de territorio y que esto las chicas lo ven como algo en plan, pues aquí está el gallo del corral. Pero cuando te ven la cara Suele y ser te ven y te bastante. ven extranjero, fíjate que yo soy delgadito, no te puedo decir que no tengo ni media hostia, vaya, no estoy cuadrado, no estoy rocoso, y que me venga un tío que es más alto que yo, y al chocarme me queda así mirando para él y digo: "¿Qué?". Y el tío: "Soy Sumimasen". Y se agacha y se va. Y yo me quedé todo rayado, dije: "¿Y de qué va el pavo Sí, sí. este?". A mí me han pegado por la calle mucho, así, mucho con el hombro y tal, y... pero nada. Y Mm, me han pegado queriendo, ¿eh? O sea, mm. pero eso será para hacer delante de chicas y tal, no es una cosa frecuente. Sí, es lo que te digo, que yo creo que es por eso, vaya, básicamente. ¿Qué Sí. más comentan por aquí? Luego yo ahora Jichan si fuera cochero también. Ah, pues muy bien, Di. Te vamos a llamar Di o D, no sé cómo llamarte. ¿Qué título le pongo? No sé, tío, haz tú el hilo, tú mandas. ¿Qué más por aquí? A ver, que se me han ido los comentarios a tomar por culo. Lo que no te dejen entrar en locales también lo escuché hace un par de años en YouTube. ¿Sería en Tokio o sería en otro sitio, que es donde está la mayoría de No, youtubers en Osaka? Ya te digo yo que a mí no me han prohibido entrar en ningún al sitio por ser revés, en extranjero, casi vaya. todo el sitio te hacen descuento en todo sitio, creo.
Es que es eso, tienes más ventajas que inconvenientes. Manu, Y harás... muchas veces que la gente ha comentado de que el racismo y tal, aquí yo no he notado nada, pero nada, ni las personas mayores, ni se sientan al lado mío en el metro, la verdad que estoy muy... Mm. Yo en ese sentido, lo del tema del metro, no lo ¿Sí? noté en ese sentido. Sí, no. La gente, Ah, eso sí. de hecho, una vez, no sé si lo conté en un directo, lo comenté por el grupo, de un grupo de chicas, que yendo en el Mm. metro y tal, pues estaban en plan, ¡ah, Kakoi, toko! ¿De dónde será? Qué guapo, no sé qué, tal. Y yo así. Y no se entendía todo, pero me estaba haciendo el tonto. Y de repente, no sé qué preguntó una, le respondí y se quedaron todas pilladas. Les pegué un corte de la hostia. Y luego nada, pues ahí ya intercambiamos line y tal al final. No me acuerdo dónde lo conté esto, pero bueno, eso fue una Sí, de sí, tantas. a mí me lo contaste por privado, sí. Vale, pues entonces fue a ti a lo mejor. No me acuerdo dónde lo Mm. conté, pero bueno. Y ¿Qué nada. más por aquí? Manu, ¿harás más directos conmigo? ¿Tú qué dices? Si cosa bien, por mí sí. Bueno, Sí, si mejoramos la conexión sobre todo, eso es muy importante, me cago en la hostia. Pues esto, uy, perdón, se ha movido toda esto. Si mejoramos la conexión, sobre todo, Manu, habrá que trabajar en los directos, que si no me va a tocar hacer cortes cada 2 por 3 a la hora de resubirlo. ¿Quién es este chico? Perdón mi ignorancia, pues Saltamontes. Este es un chico que está en Japón, que lleva apenas 15 días y nos está contando un poquito su experiencia allí, hablando un poquito de todo. Ya hemos hablado de trabajo, hablemos de cómo llegó y ahora estamos hablando de chicas. Mm, ese respeto que tienen los japoneses en la calle lo aplican a las discotecas. Mira, esa pregunta vamos a dejársela a Manu. yo estoy por Manu, aquí, ¿eh? muy bien. Manu, coméntanos qué nos cuentan por aquí. Nos preguntan, Sí. ¿ese respeto que tienen los japoneses en la calle lo tienen también en las discotecas? No, en absoluto, o sea, nada. No, lo pierden todo. Toda la forma que veis de los japoneses súper educados, súper modositos y demás, en la discoteca, Nada, se para pierde nada. todo. Se va toda la Es magia. incluso peor es peor que en España incluso, creo yo, ¿eh? O sea, es horroroso. ¿Qué más por Incluso se aquí? pegan unos manoseos, unos empujones, digo, madre mía. Nos comentan por aquí, acá en Chile igual, pelea segura en las fiestas, vayas donde vayas, en todo el sector, pobre o rico. Sí, es bastante común, vaya. ¿Has visto algún yakuza en las discotecas? Yo creo que si lo vio, no creo que lo identifique tan fácil. Y normalmente No, no suele moverse por se esos identifica más por ambientes. los coches. Por los coches se identifican más que por la calle. Eso sí. Por el tema coches y sobre todo, Sí, te habrá sí. pasado, supongo, yendo por Namba, encontrarte a chicas haciendo la calle, básicamente. Sí, sí. Y siempre hay algún tío por allí Sí, sí. teñido, Me he fijado, me he fijado, me normalmente, he fijado. con pendientes, cadenas o cosas así. ¿Eso te has Sí, sí. fijado? Son ese típico asinto chiquitito bajito, calvito, con algún tatuaje, Eso con es. gafas. Sí, sí. Y nada. Tema fiestas, pues Eh, nada, estamos más en Sueño Jirai y he salido 4 veces de fiesta y 2 de ellas con amigos y otras 2 o 3 he ido solo, por mi cuenta. a mí me da bastante por culo salir Recogido, solo, la verdad. Yo prefería salir con ¿a ti no te alguien gusta porque todo? no me gusta salir solo. No tienes con quién hablar, a menos que empalmes y enganches con alguien. Irme a los eventos, a Hombre, yo los aquí los primeros meetups, días no sí, hace nada. porque sabes que vas a hacer migas fijo. Entonces ahí sí, Sí, aparte, meetup, como bien dijiste, siempre va alguna japonesa y es a tiro fijo. sí, Pero luego, aparte, si te vas de discotecas y tal, no sé, yo prefiero salir con algún colega ya conocido y poder comentar las jugadas y sí. todas estas cosas. Eso sí, pero eso, los primeros días, como no conocía a nadie, y muchas veces pues, Ya, lo de la residencia no salía, yo tenía unas ganas rosas de salir. Y entonces digo, a la calle me voy. no, sí, Me meto en el primer bar que me vea y me vi 5 cervezas y ya me daba igual de todo. sí, a ver, de primeras no me quedaba otra porque no conocía a nadie igual que tú. Y Mm, bueno, ya comenté que en mi caso, en vez de irme de bares y demás, yo me iba al Starbucks, me iba a, a cafeterías, cosas así, y entablaba conversación con la sí, primera que se me sentaba al lado, vaya.
No tiene ningún problema. Vamos a responder Yo un soy par de de estar en preguntas McDonald's, pero en más McDonald's no sirve. antes de seguir, perdona por cortarte. Por aquí Cancón nos pregunta de cuáles son tus planes a largo plazo en Japón. Buena pregunta. Ah, mis planes son, hombre, ahora mismo, si todo me va bien, a mí en un futuro me gustaría quedarme en Japón, pero todavía como llevo 15 días, realmente no he vivido lo que es la cultura japonesa de trabajo. No sé si me gusta Japón todavía realmente. Ahora mismo sí me está gustando porque tema de fiesta, chica, para arriba abajo, de puta madre. Pero lo que es la realidad de Japón, aún no lo he vivido bien. Sí, ¿Sabes? todavía no Entonces, te has llevado ninguna hostia tampoco, con lo cual por ahora estás exactamente. en una nube, vaya. Sí. Pero bueno, en principio si me gusta Japón, por ahora si no me disgusta, y hay curro y se cobra bien y tal, y quién sabe, conozco una chica o lo que sea, Mm. no me importaría quedarme en Japón. Por aquí Soki nos confirma que fue en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp donde conté lo del tren. Sabía que lo había Ah, contado. ¿Qué más? El tema de las rucas. el tema de que Nada, es una broma de Foro Coches. Están en modo troll. Ahora el futón de Rubén pasó a ser de Manu. ¿Qué aventuras vivirá ahora en el futón? está el futuro. Como su Además es futuro. que tienes hasta la... Sí, tienes la misma almohada, tío. Sí, es marroncito Las ese. dos almohadas, de hecho. Tío Rubén, qué asco, tío. Bueno, Oye, que la almohada no tiene culpa de nada. no, De, hermana, no. de hecho, imagino que ya habrá sido lavada previamente varias veces. Hombre, eso espero, Rubén. Es fácil, si cuando te lo encontraste no tiene ningún pelo negro, es que estaba lavado. Se ha caído del susto. Bueno, a lo mejor ahora se está investigando a ver si tiene algún pelo negro o no el futón. Y bueno, pues si aparece, pues ya sabrá de quién es. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué estáis comentando? Por YouNow nadie comenta nada. Estamos ahí en quinta posición. Y por el resto, por aquí. Te. Yo mejor lo cambiaría. Te quiero reservar el lugar calentito. Mm, yo ya no me cojo ese futón ni de broma. Yo me compro otra cosa. Teniendo en cuenta el uso que yo le di y el uso que le puede dar Manu, yo ya no lo quiero. Lo tengo muy claro. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Ya escucho por aquí. Muy bien, ya está por aquí Manu de nuevo. Vamos a ponerlo aquí en la Tío, lo pantalla. siento mucho, pero ¿Qué? No, por las caídas, no te siento mucho. preocupes. Es que no sé, creo que es el móvil que se calienta, tío, que está ardiendo Joder. y se raya. Nada, si quieres hacerlo desde el PC, aunque se te vea peor, por lo menos si va a estar más segura la conexión. Venga, esperamos que se corte otra vez y cuando se corte otra vez me cambio al PC. Vale, muy bien. A ver, por aquí me preguntan. Oye, Yichan pregunta, ¿por qué a los japoneses les encantan los RPGs? Pues no lo ¿Serio? sé, sinceramente. Últimamente lo que les va más es el tema de juegos móviles. Antiguamente sí es Sí, cierto que eso les sí. iba más el tema de RPGs. Pero Manu te puede comentar, a lo mejor en los trenes, ya te habrás fijado, hay muchísima gente jugando a juegos en el móvil. Pero Pero muchísima. personas de 50 años, de 18, de Sí, todas sí. las edades, jugando a temas de. Sí, jugando a juegos. Sí, son como RPG, pero al móvil, ¿sabes? Son más. De batalla por Una cosa. turnos y cosas de estas, sí. Hay cosas así, sí, sí, sí. Ujú. ¿Qué tal el tema de las camas y el espacio en Japón? Lo digo por la altura y el tamaño de las camas. Yo no soy muy alto, yo para ahora lo llevo bien. La cama, el futón este, vamos, Rubén también lo dirá. Yo mido 1,77 y, y la verdad que bien. Y No, se yo no entra tengo bien. problema de chocarme ni. Es más, mido como un japonés, un poco más alto que los japoneses, vamos. Un poco más, pero tampoco. Yo mido unos 70 más o Incluso, menos pues y no tuve es ningún otra problema, cosa, vaya. Rubén. Yo tenía o sea, que creía que los japoneses eran más bajos y son hartos, ¿eh? O sea, Hombre, son hartos. el cambio generacional se nota.
Sí, sí, sí. O sea, se ve que las personas de 50, 60 años son bajitas Ujú. y los chavales de 18, 20 años son más altos que yo. Pero Algunos son más altos que eso yo. eso pasa también aquí en España. Yo, por ejemplo, veo críos de 18 así y tengo que mirar para arriba, algunos cuantos. Sí, sí. En Yo tengo por general, aquí que con 1,90, 1,87, ¿qué problema tendría? Pues con eso, igual se te salen los pies eh, del futón normal. Tendrías que comprarte uno más grande. la Es que ducha también, la ducha es bajita también. Las duchas son bajitas aquí. sí, el bicho de la bañera, por ejemplo, no te puedes estirar ni mucho menos. De hecho, sentado yo no podía estirar las piernas, creo, si mal no recuerdo, ahí en casa. Sí, es verdad. Sí, sí. Y más en el baño, ¿sabes? Donde está el retrete, Esa es otra la cosa que que también comentaba. A la hora de sentarte, vamos a hablar en plata. ¿Te la tienes que coger para cuenta. que no toque? Sí, me tengo que agachar así. Eso también me pasaba a mí. Y yo lo comentaba y la gente decía: es imposible", pero tú qué tienes ahí, yo: "Tío, lo normal", pero es que los váteres son pequeños. Y no es que no te entre el Sí, culo, sí. es que no te entra la eso. Y si quieres mear, tienes que coger y agarrártela, porque si no te va a tocar como te la dejes Sí, suelta, sí, sí, vaya. sí. Sí, sí, sí. ¿Es cierto que los japos la tienen chica? Reactual la pregunta. Pues, No en lo sé, com de verdad. en No te puedo comparación a decir. nosotros, sí. La mayoría, sí. Hay excepciones, pero bueno, igual también, entre el hombre blanco promedio, vaya. Los hay que la tienen de Ya. 13, los hay que la tienen de 17 y los hay como Nacho Vidal que tienen ahí 20 y pico centímetros. Seguimos siendo de la misma raza y seguimos siendo los 2 españoles, pero la diferencia Pero, es notoria. Rubén, ¿de cuánto estamos hablando de los japoneses, la media japonesa? Yo es que no la sé. Yo creo que los hay de 14 para abajo, la mayoría. Sí. Guau, La mayoría sí. Por lo que me han dicho chicas, sí. qué locura. Que, Pregunta. Cuando te encuentres a ¿te una, gusta? pues le coges y le dices, haces la coña de Supain no size, tamaño español. Typical Spanish, ¿no? Claro. Le dices, Koreva chorizo des. Uy, tomate. Por aquí nos comentan, ¿alguna página para leer japonés y practicar hiragana y katakana? He retomado japonés y quiero coger soltura al leer. Tienes una aplicación que es de la NHK News, fácil, que te simplifica las noticias y demás. Luego, si quieres practicar un poquito japonés, también puedes pasarte por el Discord, que no sé si estará ahora mismo en la descripción de este vídeo. Si no, pues en el diferido sí estará. Y no sé, libros y demás que te puedas coger. Mira, ahora se le ha caído otra vez a mano, a ver si lo retoma desde el PC. Y así se le queda más estable. Carlos García, hay apps para eso, sí, exactamente. Mm, sí, ya hemos contestado el tamaño. En vídeos de otros youtubers he visto que las calles de Japón casi no están iluminadas, se ven muy oscuras, ¿realmente son así? No, hay farolas. Joder, ni que vivieran en el tercer mundo o algo, no sé. He visto un montón de calles en Japón y la mayoría está, bueno, Japón. He visto un montón de calles en Osaka y la mayoría están todas iluminadas, no he visto ninguna que estuviera especialmente oscura. Es cierto que en el tema del barrio rojo, o sea, donde están todas las chicas en las casitas de té, como si fueran en plan putas, que es lo que son, disfrazadas de casas de té. Te dicen: "¿Quieres tomarte té?", y luego te llevan a la trastienda a no tomar té, pero bueno. Y esa zona sí está menos iluminada, pero por lo demás, en general, las calles principales y tal, tienes luces, aparte de los propios locales, farolas y tal. ¿Qué más? A ver. Aquí hablando entre ellos, de las aplicaciones. Mm, mm, mm. Sí, Mari, me dijeron. Yo no ando mirándole la cosita al japonés, aunque sí es cierto que cuando fui al onsen, al Kawaii Onsen, sí es cierto que a la hora de entrar la parte del Sento, en la cual pues entras y estás todo el mundo en pelotas, pues sí que se te quedan mirando por diferentes razones. En mi caso, por diferentes razones. Aparte del tema tamaño,
por el tema de la depilación y demás. Yo me depilo y bueno, se quedaron ahí fijos en eso, que ese es otro tema que también se ha hablado en otro de mis vídeos, sobre el tema del vello púbico en Japón. Vale, gracias, voy a ver. Llámame, me pongo al ordenador, sí, ya te estoy llamando. Y Chan, respecto a ese tema, Débito dijo que los japoneses jóvenes venían bien equipados, de 16 para arriba. Mejor incluso que los españoles, y más pollas de las que ha visto él, difícil de encontrar. No sé, tío, yo, yo con los de 16 no me meto. Yo lo que haga Débito dentro de su ilegalidad, para que luego diga de los demás que hacemos ilegalidades o cosas así, lo que hace él, si se está tirando a críos de 16, eso es ilegal. Y muy ilegal. Aquí en España y en Japón mucho más todavía, porque la mayoría de edad en Japón es a partir de los 20. Y alguien que sea mayor de 20 años y tiene relaciones sexuales, aunque sean consentidas, con un menor de 18, se le cae el pelo. De hecho, ahora están bajando la edad a 18 y aún así el tema está ahí. Así que lo que él haga, cosa suya. Yo de ti no me iría ni por un chico ni por una chica de 16, vaya. Es jugártela demasiado. Aparte que no sé, por lo menos en mi caso, eh, no me gustan las tías tan jovencitas. Si ya de por sí en Japón las chicas son muy aniñadas, si... Uy, que me está llamando Manu por otra llamada, pero no se lo puedo coger. Ok, a ver. Mm, mm, mm. No he podido. Vale, Manu, te tienes que unir tú a la mía. A ver, te vuelvo a llamar por aquí. A ver si así te podemos pillar. A ver aquí, quizás. Mm, mm, mm. Parece que no le sale. Mm. Ah, amigo, vale. Quizás debas darle arriba a la cámara. Ahora. Vale, ahí estás. Eh, Vas a tener que bajar el sonido porque se me escucha a mí de fondo. Debas Mm, arriba a la cámara. ok. Vamos a sacar Ostras. otra vez a Manu por aquí. Y ahora le vais a ver con peor calidad. Y la calidad de audio vas a tener que bajarle más el volumen, Manu. Vas a tener que comprarte cascos y tenemos que hacer directos así más a menudo, ¿eh? Te vas ahí al Dice o donde sea y lo sacas bastante fácil. Ostras, es que Soy lobo peludo, se te no, escucha. no saltamontes, no precisamente. De hecho, ahora mismo en todo el cuerpo creo que aquí es donde más pelo tengo. Loli Shot Detect. No, no me van las lolis. que vamos a hablar. ¿Eh? Los condones en ¿Me oye bien? Japón son más pequeños, sí se te oye, Manu. ¿Se escucha doble? No, ¿no? No, ahora mismo no. De este tema, bueno, ya hablé en un vídeo, el tema de los condones. Cuéntanos tu experiencia con ellos. Joder, vaya pelos que tengo. Vete contando tú tu Yo, experiencia con ellos mientras me peino un poco. no, yo no tengo experiencia ninguna. Yo cada vez que yo todavía no lo he utilizado. O sea, no, no me lo he puesto todavía. Vaya. Siempre he ido a lo natural. Y si uno no se puede peinar, se pone un gorro y a tomar por culo. Ya está, arreglado. Cuéntanos tu Que yo, experiencia con los condones japoneses, a ver. yo no lo utilizo todavía, lo he hecho a lo natural. Ah, Por eso digo que lo. vale, es verdad, que lo Sí. habías comentado. Y bueno, ya te dije, que cuidado con eso. Lo tengo comprado unas cuantas medidas, pero todavía no lo he utilizado.
Mira, un día podemos hacer un unboxing de ello. Spoiler. Sí, como dice por aquí Luther Blissett, animal, la pelo en Japón te la juegas mucho. Sí, demasiado, pero bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos puedes contar? Tema de... Mira, el tema de la japonesa esta que conociste el otro día en el bar. Cuéntanos la experiencia de la chica esa. Pues estaba, a ver, comento, mentira. Estaba en, o sea, estaba fue el viernes, estaba el viernes aquí en casa solo y tenía la ganas de salir increíble y digo, venga, pues voy y me doy una vuelta, ¿no? Por Osaka. Y me fui a Húmeda. Ujú. Cogí el metro, ¿no? Me fui a Húmeda y empecé a buscar nada, dando vueltas por allí y tal. Empecé a buscar en el Google Maps, bueno, Google Maps, busqué en Google, eh, bares de Gallin Hunter. Allí, Literalmente. Puto amo. 100%. Ah, yo soy el cazador de Gallin Hunters, me dicen. Ahora, entonces ya me metí y me fui al hub. ¿Sabes cuál es el hub? El Sí. HUB. Me fui a ese bar y me senté, serían las 8 de la tarde o así. Y me senté solo, con mi cervecita, con mi Heineken, Ujú. tranquilamente. Y de repente hay una chica sola, puso enfrente mío, ¿no? Y era con el móvil, con el móvil, y era Eh, con el móvil tal que así. Un segundo, ¿eh? Así. Le acabo de subir un poquito el volumen a mano. Decirme si lo escucháis bien, si no lo escucháis bien, que por aquí comentaban que no se te escuchaba bien. Y recordar que Umeda es la zona un poquito más pija de Osaka. La zona que está al norte y es la zona más pija. Y están los bares más caros y está todo en general más caro. Venga, sigue Sí. contándonos. Pues eso. Y nada, y veo que la chica no para de mirarme, ¿no? Pero así, no sé. Y de repente empieza a grabarme por el móvil, así, disimuladamente con la carta, empieza así, a grabarme así con el móvil. Y digo yo, claro, yo me quedé, y era guapísima, tío, era una chica, ahora voy a enseñar fotos, espérate, voy a enseñar fotos. ¿Se puede hacer eso por YouTube? Sí, sí, sin problema. A ver, voy a buscar fotos, espérate. Era un poquito de hype. Sí, Oliver, Y nada, eso, no te equivocas mucho. En la zona más pija es donde están más sueltas, en general. sí, a ver, aquí está. No se ve muy bien, pero bueno, a ver, A ver. esta es. Es Río, Ujú. es esta, y nada, no deja de mirarme, y me acerqué, y te comenté por el grupo, que tiene un grupo por WhatsApp, y lo comenté, ¿no? Sí. Digo, tío, hay una chica que me está mirando tal, ¿qué puedo hacer para arriba, abajo? Dice, yo, pues mejor dile tal esto, que era lo de Onesan, o cómo Y era, Shoni, Onesan, Onesan y y Shoni, Shonin, Nomita y no. y me acerqué y se lo dije, y me Ujú, dice, y dice, of course, o sea, eso, y hablaba perfectamente inglés. ujú. Digo, vea, esta calle, ¿no? Una japonesa cabe tan bien japonés. Y cuando le pregunto la edad, tío, que tenía 20 años. O sea, digo, o sea, la gallega antes se están poniendo últimamente más al día de la juventud. No, no, esas ya van de jóvenes directamente. ¿Eh? Sí, de hecho, bueno, yo cuando llegué a Osaka y tal, conocí a a una universitaria de 19. Wow. Pero recordad lo que os dije antes, menos de 20 es ilegal. Y nada, pues eso, que ya me acerqué a ella, no, nada, me bebí 2 cervezas, 10 minutos y nos fuimos al Don Quijote a coger muñequitos con las maquinitas esas, Mm, con las maquinitas de, sí, el gancho. nada, para hacer un poco tiempo y tal. Nada, me gasté como 1000 yenes en la tragaperra, pero a ella le invité en el bar también unas pocas de cerveza y tal. Y nos fuimos a un karaoke. Y si vamos a un karaoke para arriba, vamos a un karaoke. Ok, vamos a un karaoke. Fuimos al karaoke, ¿no? Y nada, empezamos. O sea, es que ni cantar ni nada. O sea, fuimos a lo que íbamos. O sea, es que no cantamos ni una canción en el karaoke, estuvimos 1 hora y media. ¿Sabes? Yo diciéndole, Lo vamos a malo de cantar los todo el día. karaokes, Manu, que fue lo que te dije.
Que posiblemente esté ahora mismo yo en X vídeos, ¿verdad? Los karaokes tienen cámaras, con lo cual, con lo que hagáis en un karaoke, tener en cuenta que los de seguridad o los de la entrada pueden estar pasándoselo teta, básicamente. Bueno, y nada, tío, por eso, que cogí y nada, probé esta chica, pero fue una cosa de eso, fue lo, lo surrealista, tío, de aquí de la... Ahí Ujú. probé yo probé en mi carne lo que es una gallina hunter, ¿sabes? En todo su esplendor. Y así fue como Manu consiguió Primera- hacerse la de el cazador cazado. sí, sí. Tú tienes que Rubén, triunfar esa noche, espero un segundo buscando que me un vídeo. preguntan una cosa respecto a esto. Pero si ambos son de la misma edad, aunque uno de ellos sea extranjero, aplica la ley. Saltamontes, esto lo expliqué en el directo anterior de la semana pasada. Échale un ojo después, que está al principio del vídeo, vaya. Al principio fue el tema de que hablé, sobre el tema de la mayoría de edad en Japón, el tema de ilegalidades y, y todas estas cosas. Eso podéis echarle un vistazo al vídeo de la semana pasada. Por aquí alguien que llega nuevo, Denjiro Tomo, dice, recién me conecto, ¿de qué tema están hablando? Pues ahora estamos hablando de chicas. Mari Martínez, lo del SIDA lo escuché de Kira. Bueno, mm, ahí no te puedo decir el porcentaje exacto de si es verdad o no, pero sí es cierto que muchas les da igual el tema de hacerlo a pelo. Y bueno, evidentemente, si les da igual hacerlo a pelo contigo que te acaban de conocer, ¿quién te dice a ti que no lo hicieron con 20 más antes? Eso sí es una cosa que me mosqueó bastante, tío. O sea, que las veces que la he hecho aquí, la he hecho sin protección ninguna. Pues no deberías, ya te lo comenté. Es jugártela a lo tonto, además. Pues sí, eso es la ruleta rusa. ¿Qué más? Bueno, confírmanos las estadísticas del vídeo del bello público en Japón. ¿Había o no había Pues las depilado? estadísticas, puede decirse que el 25% están depiladas. El 25%. O no, pero no enteras. O sea, ¿te refieres al No, no, no. 25% de la... Vale. Que no lo tienen entero depilado, sino que tienen un 25% de ello depilado. ¿A eso te refieres? No, o sea, de cuatro, Mm, tres no tienen cuidado. ¿Nada? Nada. Hostia. Has estado con ¿O ellas qué te de, pasa? de pleno, ¿eh? Sí, sí, sí. Me choca con la realidad. ¿Eh? Hostia, Bueno, pues con la en realidad. mi caso no fue así. Y de hecho, en las entrevistas a pie de calle era lo que te comentaba, no hice ningún corte de eliminar ninguna ni dar con todas así, tal y como salió. Pero también es cierto que lo O- que pasaba es la época, lo que te comentaba. sí, Muchas sí. no se depilan en invierno porque, bueno, diga lo que Hace frío, digan, ¿no? los pelos abrigan. Pues sí, Así, la única que estaba depilada era la del karaoke. Y ahí me di cuenta que tú me dijiste que es una Gallina Hunter, con un nivel de inglés muy bueno, sus partes depiladitas, Gallina Hunter. O sea, ujú, pues a ver si tienes más suerte y te toca tío, más sí. normalita. No, pero está bien, tío, no sé. A mí me gusta. Alguien me pide que le mande saludos. Daniela Adrián Vázquez. No, Daniel Adrián Vázquez, que está en Twitch. Pues saludos, Daniel. ¿Cuántas espectadores en Twitch? Realmente no tengo Twitch en el momento. En Twitch debo tener uno o dos, como mucho. Mira, Vale, aquí me marca que cero. Pero alguien me está hablando desde Twitch, así que no lo entiendo. Y en YouTube me marca 19. bueno, Pues nada, Oli, te has perdido básicamente la historia con la chica del karaoke, yo creo. sí, pero no ¿Y tenía. qué más? A ver, ¿qué más nos puedes contar? ¿Alguna otra experiencia con otra chica? La chica esta Bueno, pues, del Tinder, ¿qué tal? El Tinder, creo que el dueño de Tinder no hay que hacer socio de Tinder. Te vas a hacer el Tinder Gold de este. Tío, sin exagerar, que tengo como a 70 en Tinder en 2 semanas. Not bad. Horroroso. Mira, por aquí Bueno, nos he hace. utilizado un bot.
Espera, que Pero nos hacen bueno, preguntas por aquí. Manu, ¿cuánta pasta crees que es necesario para irse con la Working Holiday Visa? yo me vine o sea, limpio, con el seguro médico pagado y todo ya. Me vine con unos 3.700 o así. Mm, Y por ahora con eso calculo que me dará. Eso, tenía pensado con ese dinero vivir 2 o 3 meses por si no encontrar trabajo, pero que vaya, que no es problema. Que con 2.000 euros te puedes venir. vale, más o menos sí, yo estoy de acuerdo con él. Lo que te pide la Working Holiday es eso, 2.000 euros y 1.000 para el viaje ida y vuelta, si no tienes el billete. ¿Por qué elegiste Osaka, Manu? Preguntan. Pues no sé si, creo que los vídeos de Jig Chan, de otros youtubers de Osaka, me hicieron, no sé, me quedaron un hype en Osaka, de Osaka. No sé por qué, ¿Y pero bueno, ya también, por ahora aparte te ya arrepientes no, o no de ese pensándolo hype? fríamente, es por la gente es más abierta, que Tokio no hay tanta aglomeración de gente y es que yo como soy andaluz, soy del Sí, sur, por así decirlo. te pega mucho más el carácter de Osaka. No te arrepientes, supongo, ¿no? De haber elegido No, 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 pero el nada, o sea, es que no Osaka. quiero. Mm. Es más, me voy a comprar una camiseta, la de típica de Fact Tokyo, I Love Osaka. ¿La encontraste a la chica esa que lleva la Sí, camiseta? Estuve buscando esa puta camiseta y no la encontré, tío. yo la buscaba en American Mura, ¿La la encontré. encontraste? Sí, pero no la he comprado, tengo que comprarla. Hostia, pues cómprame una y me la envías. Esa es un must habit. Fuck Tokyo, I love Osaka. Buenísima, es buenísima. Sí, sí, sí. ¿Qué más? A ver, por aquí nos cuentan. Por cierto, estáis pintando Japón como si fuera facilísimo. Hombre, no es fácil, en ningún momento hemos dicho eso, necesitas ciertas cosas, pero es que tampoco es tan difícil como otra gente te lo vende. No, no, difícil Yo, no es. siempre que intento demostrar las cosas, siempre os aporto datos, siempre os aporto, aparte de mi propia experiencia, yo, por ejemplo, cuando demostré el tema de vivir en Osaka, lo hice basándome en unos gastos que fui llevando a lo largo del mes y se podía ver todo lo que tal. Y bueno, ahora tenéis el caso de este hombre de mano. Tanto si está aquí en Más Directos como por WhatsApp, le podéis preguntar a ver en cuántas cosas me equivoqué o en cuántas cosas que dije no tal. Por ahora lo que tenemos es el tema del vello público nada más, pero por una cosa, que como muchas decían en el vídeo, en invierno abriga y por el Sí, verano da sí. calor y por eso en verano se lo quitan más. Entonces puede ser que por eso, en mi experiencia, sí haya tenido más contacto con chicas que sí se depilaban que las que no. Luego por aquí comentan que si Tinder platino. ¿Para qué Que sí, quedarse con el Tinder Gold? Oliver, venga, vámonos a Osaka. No sabía que jugarse el pellejo en Japón puede resultar en una enfermedad venérea. Pues sí, están muy claro, eso sueltecillas. en Japón y en todo el mundo, vamos, no, no solo en Japón, Sí, en bueno, España también. también es cierto, en cualquier sitio, pero bueno. En Japón concretamente con los gaijin, pues Sí. evidentemente es lo mismo que van a por ti, pues van a ir por cualquiera, no es algo que Y sea... eso es otra cosa de las Galli Hunter, porque, o sea, vas con ellas y se creen que es el amor de su vida, que es su príncipe azul, para arriba abajo, pero al día siguiente es que ni te hablan por el live. Horroroso. Van a lo que van. Te lo A dan todo probarte, en ese momento y ya está. horroroso. Hoy le he hablado a una chica y dice que ella había quedado con otro chico. Y yo, "Ah, muy bien, pásalo bien. Enjoy. Luego por aquí nos No, dice Cancón, no pero la mirad a conozco y tal, Manu. pero Que por aquí te están piropeando, mano, dice Cancón, pero mirad a mano, es bastante guapo. con muchas gracias. Pero no, no creo, sé la media española. No hace falta ser Y un bellezón tampoco en Japón. De no, hecho, aquí me tenéis a mí, el yo he primero, visto, yo he hecho a gaijin bastante feos por aquí, pero feo, feo, feo. y con Y digamos, pibonacos. sí, sí. Que dices tú, este no la pilla aún así en su vida, vamos. Pero típico friki así con su gafita, todo delgadito, canijo, rubio, tío, lleno de granos y Allí con pibones al lado. no le dan tanta importancia al tema físico.
A ver, evidentemente tú si vas con unos buenos brazacos y tu buen pectoral y tus buenos abdominales, Mm. como en Hombre, cualquier algo sitio, gané. vaya, se te van a rifar a hostias. Mm. Pero que Pero en mi caso, tampoco necesitas ahí algo así como para poder pillarte una chica, vaya. yo ahora mismo, por ejemplo, mido unos 77 y pesaré unos 82, 81 kilos, así. Tampoco es una cosa. Por aquí comentan Oh. que, bueno, que al ser rubio gana. Sí, claro, ser rubio le hace mejor persona. Por cierto, aquí fuman bastante chicha, que dicen, la chicha que es la cachimba. A la shisha, no No sé, chicha, no sé, cabrón. La puede shisha. ser. Me sorprendió eso, tío, no me lo esperaba, la verdad. ¿Qué más? Por aquí, Lucier Blizzard nos cuenta que si eres un romántico en Japón te puedes llevar hostia tras hostia con las tías. Es que depende el Con las galles, ambiente. Claro, si te vas con las a galles aunque buscar sí, Gallin Hunter, normal. no puede ser romántico. Es como yo que sé, Yo con la imagínate, primera, te vas a buscar una tía por amor, pero te vas a buscar tías que solamente te van a dar sexo. Es un poco contradictorio. Tienes que saber dónde buscarlas. sí, yo con la primera que estuve lo pasé así, me rayé un poco porque era una gallina hunter y pasaba de mí, No te y preferí esperabas otra. la realidad de lo que ya habías visto en Sí, vídeos de YouTube y demás, de que cogen y pasan de ti literalmente. O sea, como te he visto, no me acuerdo. sí, 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 sí. Y es que estás con ella la noche antes y es el amor de mi vida, te van cogiendo el culo, te van abrazando, te van dando besos, y tú, Nicolás. Y, y, y es así, tío, y al día siguiente no existes. Por eso yo comentaba, por ejemplo, en la entrevista con Kira, que bueno, llega un momento en el que a lo mejor a ti no te pasa, pero cuando te cansas de tener sexo, ¿qué es lo que haces? Para encontrar el amor es más difícil. Sí. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a dejar para otro vídeo. Y bueno, ya llevamos Ah, casi bueno, 2 horas de directo. ¿Hay algo que quieras en especial contarnos antes de despedir el directo, Manu? 2 horas ya, guau. Pues nada, aquí son ya las 2 de la mañana, ¿eh? Por eso también quiero dejarlo para que no estés aquí tampoco hasta muy tarde, si no has acabado reventado. Que nada, tío, que a lo que tengáis con Working Holiday y tal, que os animéis, tío, que es una experiencia muy bonita, que animarse y ya sea tanto con Working Holiday como con visa de estudiante. Tío, Japón, si os gusta Japón, mira, yo no soy un fanático de Japón, como puede ser un Rubén y tal, pero me gusta Japón, pero tampoco soy un fanático de Japón. Y la verdad que estoy encantado. Y tengo amigos que han hecho la Working Holiday también de españoles aquí que han escogido Japón porque la han escogido por al azar y les encanta también. Les ha encantado. Animarse porque es una experiencia, como llevo aquí 15 días solo, y es una experiencia preciosa. La verdad que sí. Pues seguiremos al tanto de tus aventuras y a ver qué podemos sacar ahí de todo ello. ¿Qué más nos puedes contar? Y a ver en cuántas cosas coincides de las mías. Pero bueno, me parece a mí que hasta marzo o así no empezaremos a ver chicas en ese sentido, depilándose y demás. Y bueno, para entonces yo creo que ya tendrás bastante también camino trallado en un montón de aspectos, Entonces, trabajo, bueno, sí, contactos en general. Pero bueno, yo creo sí. que sí que lo disfrutarás. Así que nada, vamos a ir cortando el directo. Por aquí nos dicen ya que pienso que en Japón para ligar con mujeres japonesas se necesita dinero. Oli dice ¿Dónde que crees? dinero y buen físico, ¿no? En realidad no te hace falta dinero. De hecho, lo de No, Manu, es que Manu fue muy pagafantas ahí, pero es que en general tú puedes coger y que las tías te inviten. Es yo que sé, como en España hace 10 años que el tío tenía que pagar todo para la chica, pues allí es al revés. Las chicas pagan sin tener ningún problema por tu compañía, te invitan a cosas y estás como sí. Dios, vaya, estás mantenidísimo. Ahí fui un poco afante porque tampoco sabía cómo funciona la cosa aquí. Y digo, pero vamos, se va aprendiendo, se va aprendiendo. Exactamente, a base de Luego, hostias aprende, no es ayer se me problema. acercó una japonesa, y toda la puta noche conmigo una japonesa, y le, y,
en plan para que la invitara, ¿sabes? Entonces, cuando ya pedí yo algo, yo me callaba la boca y no le decía nada, tío, porque es que se aprovechan de ti, tío. Hay muchos que se aprovechan. Por eso ya te Y, recomendé que cogieras y dijeras a medias y a tomar por culo. Si quieren quedarse, que se queden. Tú eres el extranjero. Vas a tener muchas sí, chicas que se van a pegar por ti. No necesitas andar llorándole a ninguna ni teniendo que invitar a ninguna. No es como, yo que sé, si estuvieras en otro país que tuvieras que, venga, tengo que invitarte porque no hay más chicas que me hagan caso. No, allí te van a sobrar, sinceramente. pues, Ahí eres tú el que puedes coger más que nada. se echan que Que por aquí Oli pues nada, dice sí. que te inviten las mujeres está bien. Sí, hombre, pero a ver, no es solamente Sí. que te inviten y sacar papo, no. A ver, no he dicho eso tampoco. La cosa es un quid pro quo. Yo a mí no me Hombre, gusta tampoco que me inviten se le puede demasiado. invitar a una, se puede a la primera, se le puede invitar a la primera cerveza, tal. Pero ya poco a poco, yo he aprendido la lección ya. Que me gasté más dinero en la del karaoke que en una puta. Perdón por la palabra. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Despídete, Manu, que así cierro conmigo solo. Despídete de la gente. No, pues nada. Bueno, son chicos, ya nos vemos en otro directo y tener cuidadito, que sabes que. Muchas gracias, Rubén, No hay de qué. A ver por si nos venir. vemos en otra ocasión. Seguiremos en contacto como siempre por el grupo y tal. Y bueno, Perfecto. ahora me tocará editar los cachos de aquí, con tus caídas y demás. Tienes Así que venga, Manu, cuídate. Nos vemos, tío. Bye. venga, hasta luego. Está para acá, para que no se vea con el chat. Pues nada, chicos, eso es todo. Al final me he tenido que poner el gorro porque tiene unos pelos que, madre mía. Que nada, recordad que podéis seguirnos por aquí abajo en las redes sociales, uniros al grupo de WhatsApp. Que bueno, ahí está Manu y estamos hablando un montón de cosas todo el día. No solamente de cosas únicamente de Japón, vaya. Tenemos cada poco debates y tal. Y bueno, poco a poco vamos teniendo una pequeña comunidad, tanto ahí en WhatsApp como en el Discord. Y para los que estéis practicando japonés, pues en el Discord también tenéis como un apartadito donde podéis practicar hiragana, katakana, kanji, podéis escribir cosas, hay de todo un poquito, vaya. Y nada, para lo demás, pues ya veis, aquí tenéis también mis redes sociales. Seguirme sobre todo en Twitter, que le estoy dando bastante caña ahora. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.